Presta atención. Elegí lo que te gusta y volvé, que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos, nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Se viene Expo Agencia 2026. La Fundación Agencia de Desarrollo celebra sus 20 años a lo grande. 2 días que concentran todo. Emprendedores y expositores, charlas de liderazgo, emprendedurismo y salud, historias reales de esfuerzo, innovación y crecimiento, energía, movimiento y futuro. Un evento que reúne a quienes hacen, crean y van por más, apostando al desarrollo local, con la presencia especial de Mateo Salvato. Expo Agencia 2026, 5 y 6 de junio. Sumate. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen Apetito es el lugar. Buen Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590 03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores.
Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Osmar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que
une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Hay canciones que se escuchan con los oídos, pero hay otras que se sienten directamente en el pecho, como un estallido que nos une sin importar en qué lugar del país estemos. Hoy es un día central en nuestro calendario porque celebramos el Día del Himno Nacional Argentino, esa obra maestra que nos pone la piel de gallina cada vez que suena en el izamiento, en la ría o en algún acto escolar. Todo empezó un 11 de mayo de 1813, cuando la Asamblea del año 13 aprobó la letra de Vicente López y Planes, pero lo que pocos saben es que en ese entonces cantarlo era casi un maratón. La versión original del himno nacional duraba 20 minutos. Recién en el año 1900 el presidente Julio Argentino Roca firmó un decreto para recortarlo a la versión que conocemos hoy, principalmente para que fuera más práctico y para no ofender tanto a España en las visitas diplomáticas, ya que la letra original era bastante picante contra la corona. Y hablando de España, hay un dato increíble sobre su compositor, Blas Parera. Según versiones históricas, el hombre no quería saber nada con escribir la música por miedo a las represalias de los españoles. Y cuenta la leyenda que lo terminaron invitando a terminarla bajo presión y apenas se estrenó, el tipo se tomó un barco de vuelta a Europa para no volver nunca más. Incluso afuera nos miran con envidia. El prestigioso diario británico The Economist lo ha ubicado en el podio de los 3 himnos más bellos del mundo, compitiendo cabeza a cabeza con la Marsellesa de Francia. Y aunque siempre nos dijeron que se cantó por primera vez
en lo de Mariquita Sánchez de Thompson, muchos historiadores aseguran que el verdadero debut frente al público del himno nacional argentino fue en el Teatro Coliseo apenas unos días después. Sea como sea, hoy 11 de mayo es el día para inflar el pecho y cantar este grito sagrado que nos identifica en cualquier rincón del mundo. Y acá, en el extremo sur de nuestra patria, en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, empieza Arriba el Día, vestida de celeste y blanco por la 100.9. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronado de gloria viva. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Tres minutos nos separan de las 10 de la mañana. Buen día, queridos oyentes, queridas oyentes. Esto es Arriba el Día hasta las 12:30 del mediodía. Día del Himno Nacional Argentino en la voz efeméride musical patriótica en el día de la fecha. Bueno, de hecho estamos cerca de la semana de mayo, ¿cierto? 11 de mayo de 2026. Si todavía no te enteraste, hoy es lunes. Además de Rodri Redondo, que hizo la apertura con la efeméride musical de rigor, y mi nombre es Leandro Dolan, mucho gusto con quienes no nos conocemos. Aquí está también Héctor Nica Mancilla. Buen día, Nica, ¿cómo estás? Bien, buen día, Leandro, todo bien, todo tranquilo. No por estás acá. de celeste y blanco, pero casi, ¿eh? Porque esa no es una chomba, es una remera. Una remera. Tiene tiras celestes y blancas, pero claro, también negro y azul. De modo que tiene medio rugby, ¿puede ser? ¿Podría ser una buena camiseta de rugby, decís vos? No, tiene muchas Pará, franjitas. ¿qué es polo esto o no? ¿Tenés un logo ahí? Creo que sí. No, Sí. es un velero, ¿no? Un velero, es yachting, cuando hacía yachting. Cuando hacías yachting, ahí está, mirá, Hay tanto chanta dando vuelta uno más. Me costó encontrarte el deporte. Dije rugby, mira, no sabía que Nica era rugby. Todo deporte es de gente humilde. Está bien, claro. Vos no estás palpitando el mundial, estás palpitando los Juegos Olímpicos. Está bien, cada quien palpita lo que mejor le parece, ¿no? Es así. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información con temas policiales que son absolutamente excluyentes. Y tristísimos. Muy duros, realmente muy duros. De hecho, enseguida, ahora en breve nomás, vamos a abrir periodísticamente nuestro programa que, además de los temas políticos y de actualidad que comentamos a diario, bueno, en este caso hay temas que van a atravesar el aire de la radio y nuestro productor Sandro Díaz, de hecho, está en comunicación permanente, en este caso con la ciudad de Perito Moreno. Pero antes de todo eso vamos abriendo el aire, seguimos abriendo el aire, mejor dicho. Rodri, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. Qué mañana fría la de hoy, con un poquito de humedad. Y volvió a llover, hermano. Se había secado todo. Ayer hubo sol buena parte del día. Y anoche, medianoche, digo, ¿esto qué es? ¿Qué es este sonido? Y era lluvia, y era
una lluvia bastante persistente. Una Estaba lluvia- secando todo. Estaba secando, bueno, el viento, hoy va a haber viento, no va a haber tanta lluvia Ajá. el día de hoy. Esa lluvia que vieron Sí. o que sintieron a la madrugada de este lunes no va a seguir, por lo menos en lo que tengo a la vista, por lo menos en los primeros días de la semana. Hoy vamos a tener un día con bastante viento, que va a empezar a soplar desde las 11 de la mañana. Hablamos de, en realidad viento no tanto, por ahí ráfagas, ¿no? Pero de viento te hablo de 30 kilómetros por hora promedio aproximadamente. Normalito, digamos. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, con esta humedad y con Sí. con este descenso de temperaturas, Lo sentís más. se va a sentir un poco más, pero bueno, calculale más o menos unos 40 kilómetros de viento y algo así como 70 kilómetros de ráfagas de viento que van a soplar del suroeste en esta jornada de lunes, que arranca con una máxima de 7 grados, una mínima de 1 y una temperatura actual de 4 grados con un cielo que está parcialmente nublado. Les decían que vamos a acompañarlos hasta las 12:30 y que hay temas que son excluyentes. Muchos hoy en día, digo la mayoría de todos nosotros, las estadísticas dicen que 9 de cada 10, pero me imagino que hoy en día deben ser 9,5 de cada 10 personas se informan, nos informamos a través del celular, a través de lo que llega y sobre todo, o en muchos casos, a través de redes sociales. Sí. Y ayer, domingo por la mañana, hubo una cobertura especial del diario Nuevo Día a través de nuestro compañero de tareas Julián Quirós, el móvil de nuestro medio, cubriendo lo que acabó por confirmarse. La presunción era altísima que el cuerpo hallado descuartizado correspondía al hombre que estaba siendo buscado. Y efectivamente así lo fue. Hablamos de la desaparición de Aníbal Cepeda, Ajá. que se confirmó. Siempre hay cuestiones científicas y de rigor que hacer en esto, pero se sabe a esta altura de las circunstancias que se trató de un crimen. Nosotros cuando hablamos el jueves pasado con el comisario Julio Álvarez de la Comisaría Primera y por todo los indicios que iba dando este caso de los allanamientos y las personas detenidas y luego liberadas, un hombre del cual se pidió detención el sábado, salió la fotografía a través del Ministerio de Seguridad. Si querés, Rodri, poner la foto número 1 para quienes están en YouTube. Buen día, estimado Rodri Poloni, estamos en YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día. Se busca a Félix Curti, hombre que fue detenido en la madrugada del domingo. Con esto, chicos, todos tenemos desde ya mucho para informar, mucho para decir, tanto Rodri como Nica. De hecho, este episodio y también lo de Perito Moreno, que si les parece lo abro brevemente y vamos avanzando. Si les parece vamos avanzando los tres, porque son temas que tienen mucha complejidad, por supuesto que los estuvimos preparando y trabajando, pero bueno, puede haber detalles complementarios y entre nosotros ir diciendo lo propio. Tema de ayer a la mañana entonces, que conmociona a la ciudad de Río Gallegos, se halló un cuerpo descuartizado y el caso está en vías a ser esclarecido, al menos de lo que se sabe hasta el momento, y era el vecino que estaba siendo buscado desde el lunes de la semana pasada, Aníbal Cepeda, de 72 años. Anoche, a las 10 de la noche, irrumpe en la agenda noticiosa de Santa Cruz otro hecho ocurrido en la ciudad de Perito Moreno. Si acaso no se enteraron porque es un tema más reciente, se lo comentamos. El gobernador hace un posteo en redes sociales, empiezan a circular imágenes de video, imágenes fotográficas de un dantesco incendio en la ciudad de Perito Moreno y se sabe ya bastante al respecto. Hay víctimas fatales, hay un bebé entre las víctimas fatales. Es la explosión de una casa, de una explosión que se sintió en todo el pueblo de Perito Moreno. Realmente una verdadera tragedia, una verdadera desgracia. Nosotros en un ratito vamos a empezar a compartir imágenes y video. Chicos, simplemente abro los temas, lo que quieran ir apuntando y vamos precisando. Si querés agregarle algo más a estas noticias de carácter policial, detuvieron en la provincia de La Pampa a esta mujer acusada de estafas millonarias en Río Gallegos. ¿Se acuerdan que durante la semana pasada se había efectuado un allanamiento, un procedimiento entre la DDI, personal de investigación de la policía, en un edificio ahí en el edificio Sur 1, sí, en 9 de julio y Alberdi? Bueno, se procedió y hubo muchas críticas por el accionar del juez que entendió en la causa, porque eran muchas las estafas en las que había incurrido esta mujer, que la dejaron en una especie de libertad condicional, pero la mujer se fugó y fue capturada o detenida en la provincia de La Pampa.
supuestamente en un control caminero. Se había fugado esta mujer y había dejado millonarias estafas, entre ellas jugar con una cosa tan preciada como es la salud y pedir una colecta por una supuesta leucemia. Claro. Eso es para agregar a estos 3 casos policiales. Leandro, también para agregar a lo del segundo caso, es un complejo habitacional, Claro. donde ocurrió la desgracia en Perito Moreno. Ahí vamos a poner fotos en un rato. Nosotros las estamos tomando del sitio de La Otra Gestión, que son nuestros ex compañeros de aire, Claudio Lobos y Cari Taverne, que hasta el año pasado hacían aquí en esta emisora. Este año el programa no está saliendo al aire, pero sí siguen activas las redes con las noticias de La Otra Gestión, y nuestro colega Claudio Lobos es de Perito Moreno. De modo que todo lo que se ha publicado, esto fue anoche a las 10 menos 20 de la noche, la explosión, y hay una foto del antes y el después que vamos a ver en YouTube. Y claro, ahí ves que era un conjunto de departamentitos de 2 pisos, ¿no? Dúplex, uno pegado al lado del otro. Sí, así es. Lamentable, ¿no? Y llamó la atención los videos, esa familia, esa mujer que literalmente la explosión le bajó los vidrios del departamento, ¿no? Claro, todo alrededor. Todo alrededor. Vamos a ver un video en un rato. Hay un video donde se registra una persona que graba con su celular, que está absolutamente conmocionada, y si vos ves a simple vista, entre el lugar del incendio y esa casa no hay menos de 150 metros. Claro. Y están todos los vidrios estallados. Hay un video de una cámara de seguridad donde se ve un resplandor en la ciudad entera. Un resplandor como si fuera un relámpago de una noche de tormenta, y en verdad es la explosión allí en la ciudad de Perito Moreno. Enseguida abrimos, o mejor dicho, vamos abriendo los temas, vamos detallando. El propio gobernador habló en primera persona anoche por un plan de contingencia que se desarrolla así. Bueno, son, como ustedes, si acaso se están enterando por nosotros, como verán, son 2 temas absolutamente excluyentes, es decir, muy, muy fuertes en la agenda por sus implicancias. Un incendio con pérdidas de vidas humanas en la ciudad de Perito Moreno, que desborda a la ciudad y en los alrededores se está hasta Caleta, ¿no? Es decir, de una punta a la otra de la provincia, allí en el norte, que se está trabajando en la situación. Y aquí el homicidio de Aníbal Cepeda, que tuvo un hecho revelador, o una sucesión de hechos reveladores el último fin de semana, sobre todo ayer domingo. Comienza esto con desde en últimas horas del día sábado, Leandro. El caso de Cepeda. El caso de Cepeda, ¿con qué? Con la asociación y con la captura de una de las personas que era buscada por aparente nexo o contacto con Cepeda. Claro, Félix Curti. Exactamente, con Félix Curti. Comienza con la captura, la policía, el Ministerio de Seguridad informando con la captura de Félix Curti, y yo te diré que alrededor de 9:30, 10 es cuando, de la noche del sábado. No, de la mañana. 9:30, 10 de la mañana de ayer domingo. mañana domingo es cuando tomamos conocimiento que se estaba llevando a cabo un procedimiento policial, donde de inmediato se notifica que habían encontrado el cuerpo de una persona en un complejo habitacional ubicado ahí sobre calle Moyano al 500. Moyano al 500. Y bueno, hasta ese momento no se sabía o se asociaba de alguna manera a algún nexo. ¿Qué pasó? Días atrás en algunos medios salió publicado que ese complejo habitacional pertenecía a el empresario o ex empresario Daniel Muñoz, sindicado o integrante de la caracterización de sindicado como uno de los de la secretario privado de Néstor Kirchner, que murió de cáncer hace una década atrás y que tenía muchísimas propiedades en Argentina y en Estados Unidos. Exactamente. O sea, negocios vinculados a los Kirchner. Que estaba metido en la causa Cuadernos, Claro. entró de la causa Vialidad. Bueno, eso de complejo de departamentos había sido vandalizado hace 3-4 años. ¿Qué pasa? Ahora está todo judicializado y dejaron de estar alquilados. Eran departamentos en alquiler. En alquiler, exacto. Pertenecen a la AVE, la Agencia Administradora de Bienes del Estado. Claro. Y bueno, había custodia, pero la custodia de Gendarmería había sido, o se había anunciado que había custodia de
un ente nacional o un bien nacional tiene que tener resguardo de una fuerza de seguridad nacional, ¿no? Yo te diré que el día viernes, sábado, se anunció que Gendarmería estaba presente en el lugar. Claro, y el custodiando. allanamiento se hace el día domingo. Curti cae preso entre la noche del sábado y madrugada del domingo. Sí. Y en simultáneo, prácticamente en simultáneo, o horas después, se encuentran los restos del hombre asesinado en este conjunto de departamentos, y ahí a la vuelta, 2 cuadras sobre calle Pellegrini al 500 también. Sí. Pero llama la atención, ¿no? Pero este edificio no estaba bajo resguardo de... Claro, esa es la pregunta de mucha gente en redes ayer. Hay que ver qué revela la investigación, porque a mí me parece, a priori, no necesariamente hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque los restos del cuerpo descuartizado pueden haber estado desde antes, digo como presunción, desde antes de que Gendarmería empezara a custodiarlos. Por eso, cuando Gendarmería no hace un relevamiento de... Y estaba escondido dentro, lo que se dice, estaba dentro de un tanque de agua, ¿no? Sí. En un primer lugar... Un cuerpo descuartizado. Sí, exacto, esa es la palabra, desmembrado. Claro. En un primer momento se dijo del hallazgo de este cuerpo, pero posteriormente, con el correr de 1 hora, 2 horas, se supo, en definitiva, lo que le había pasado en realidad, cómo el estado en que encontraron a ese cuerpo. Este hombre está desaparecido desde el 20 de abril, pasaron 3 semanas. Hoy se cumplen 3 semanas. De hecho, el hecho fue denunciado el lunes de la semana pasada, 4 de mayo, por la pareja de este hombre asesinado, Aníbal Cepeda, que había regresado a la ciudad porque no se encontraba aquí. Esto nos lo contó a nosotros el comisario Álvarez de la Primera el último jueves. Rodri, vos viniste siguiendo este tema con mucho detalle también. Lo que quieras apuntar, y ya vamos a ir un poco ordenando el aire, digo, de los 2 temas que irrumpen en la agenda: lo que pasó anoche en Perito Moreno y lo que se reveló este fin de semana en Río Gallegos. Bueno, todo hace suponer que esto fue por un tema de plata, en lo que le pasó a este hombre, Aníbal Cepeda, el fin de semana, todo el hallazgo, todo lo macabro que acaban de contar ustedes es el desenlace y la hipótesis que manejaría la policía, digo porque todavía no han hecho una conferencia de manera oficial, pero la hipótesis que manejaría la policía es que Aníbal Cepeda tenía un problema, o habría tenido un problema de ludopatía, adicción al juego, que iba muy seguido al casino, que en el casino se conoció con un hombre. Ese hombre es el hombre del cual están hablando. Félix Curti. Exactamente, bueno, conversaban, charlaban en el casino mientras jugaban a lo largo de las últimas semanas, y según dicen los que lo escuchaban, los que lo conocían del casino, en algún momento Cepeda habría deslizado que habría cobrado una indemnización de 200 millones de pesos. Agregarle a eso, Rodri, sí, perdón. antecedentes de uno de los involucrados. Hacia allá voy. Bueno, el involucrado, este hombre, la persona esta que conoce en el casino, tiene una causa en Buenos Aires cumplió una condena en Buenos Aires por estafas hace muchos años atrás. Pena que lo lleva después de estar detenido en la U15, acá en Río Gallegos, lugar en el que se termina quedando a vivir, básicamente, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la hipótesis de la policía? A eso quería llegar. ¿Cuál es la hipótesis de la policía, o una de las principales hipótesis, según la información que aparece en los diarios, según lo que uno lee? Uno supone que la hipótesis es, bueno, a Aníbal Cepeda lo mataron para quedarse con la plata de la indemnización. Esa es la hipótesis. Aníbal Cepeda tenía 200 millones de pesos, habló de más. Este tipo, al parecer, tenía problemas con el juego, problemas de adicción, también de ludopatía. Se enteró, bueno, organizó algo, vaya uno a saber qué, para robarle esa plata. Y bueno, habrá que ver si esto está premeditado o no, si termina como termina de forma premeditada o no. Por lo pronto lo mató. Sí, bueno, ¿no? Parecería que lo mató. Hay que ver las instancias. Perdón. Esto hasta que se llegue a juicio y se esclarezca. Hay toda una serie de detalles que, bueno, van por vía investigativa y judicial, ¿no? Una cosa más. En el camino, digo, lo que veníamos escuchando a lo largo de los últimos días, esta cosa de que, por ejemplo, nos encontraron la caja de zapatillas en el predio de Extertel, allá en la reserva urbana, detrás del cementerio, los pedazos de un celular roto que pertenecerían a él. Bueno, todo eso da la impresión de que cuando uno empieza a escuchar la última información y lo empieza a atar con lo que pasó la última semana, las tarjetas de débito, lo que empieza a pasar es que vos empezás a atar cabos. Claro. Después aparece lo que vos el decís. martes pasado las detenciones, ¿no? La detención de la semana pasada, lo que vos dijiste de Nica, las tarjetas de crédito, ¿a quién se las sacan? ¿Quiénes caen detenidos? Bueno, 2 personas que vivían en una zona cercana a donde termina apareciendo el cuerpo. Estas 2 personas
habrían encontrado la tarjeta de crédito del documento, habrían hecho compras, pero no tendrían que ver necesariamente directamente con el homicidio. Bueno, esas personas fueron las que estuvieron detenidas y que después liberaron. Entonces vos empezás a atar cabos. Todo lo que fue pasando la última semana con el desenlace ahora, y decís, bueno, tiene razón de ser, ¿no? Y claro, sí, iban bien encaminados. Esa investigación iba avanzando, un claramente. poco lo profundo del modus de muerte. La policía también tiene muchas dudas de que parece que el ejecutante de este asesinato no habría actuado solo en el hecho, en el homicidio. Y es difícil descuartizar un cuerpo solo. Claro, ¿no? sí, y además que un hombre que se lo ve por la foto de si fue él, digo, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? Sí. A ver, ¿es el principal acusado o el principal sospechoso? Sí, lo agarran cuando se estaba queriendo escapar, de modo que, o sea, está directamente vinculado al hecho, y después, bueno, hay mucho que públicamente se sabe mucho después, ¿no? Sí. Cuando avanza una investigación. Los antecedentes. Pero hay como que los trazos gruesos están bastante claros. Los antecedentes, esto de que primero fue, digamos, lo estaban intentando ubicar y después termina siendo en un pedido de captura el fin de semana. Sí. O sea, eso es evidente que la policía tuvo algo más de información a lo largo del viernes, sábado. Algo de información le llegó como para que pase de ser un pedido simple de paradero a pasar a ser un pedido de captura y que lo terminen deteniendo. Bueno, todos esos son los detalles que después en el transcurso se irán viendo a lo largo de la semana a medida que la policía vaya hablando, pero lo que nadie se esperaba era un final tan escabroso. O sea, porque lo que dicen es que partes del cuerpo aparecieron en este lugar que decían ustedes. Sí. Moyano y Federico Spur. En un pozo ciego. Eso es en Pellegrini al 500. Bueno, y está a la vuelta, ¿eh? Entre Moyano y Federico Spur y Pellegrini al 500 tenés 2 cuadras. 2 cuadras, sí. O sea, descuartizar el cuerpo y tirarlo en diferentes lugares, bueno, fue como el desenlace final. Habrá que ver quiénes participaron y cómo se fue dando esta historia, que al parecer tiene como trasfondo el cobro de esta indemnización y esta historia que estamos contando de lo que habría pasado dentro del casino entre Aníbal Cepeda y este hombre del cual estamos hablando. Félix Curti. Gracias por recordarlo siempre el nombre, porque si no se me va. Que al parecer se habrían conocido previamente y bueno, el desenlace es del que estamos hablando. Un hecho cínica. Del 2008, ahí lo busqué. Ustedes se acuerdan, bueno, Rodri no estaba acá en Gallegos, pero en el año 2008 se produjo un hecho también dantesco por la forma del homicidio, un cuerpo descuartizado, desmembrado de una mujer, ¿no? Sí, una mujer trabajadora sexual que fue asesinada por un hombre bastante joven que luego se quitó la vida preso. Exactamente, el descuartizador de la SWIFT, ¿no? El caso. Claro, porque esparció los restos del cuerpo en el ex frigorífico SWIFT y de hecho en la anónima del Belgrano. Exacto. Una cosa espeluznante es que había restos del cuerpo ahí que al hombre se le iban cayendo en la huida con el cuerpo. Un hecho terrible. Claro, mirá vos, casi 20 años atrás, ¿no? Sí, 2008. 18 años atrás. Sí. Claro, y bueno, estos hechos son realmente escabrosos. Solo pensarlo es una cosa terrible. Sí. Elizabeth Adaro. Ella era la víctima. Gracias, Juli. Ella es la víctima de aquel homicidio, Juli Quirós, desde los controles. 8 de septiembre de 2008. Claro, en un conjunto eran departamentos en alquiler de la familia Calmus. De la familia Calmus que, bueno, los ex propietarios del grupo Tiempo, ¿cierto? Sí. Bueno, hemos dado bastante detalle ya sobre todo lo acontecido en Gallegos. Vamos a abrir en un rato, digo, con más detalle y demás. Nuestra producción está trabajando a pleno, nuestro productor Sandro Díaz, a quien le dimos los buenos días. Enseguida, si te parece, Rodri, bueno, tenemos la consigna del día de la fecha, que siempre es lo más amable del programa. Hay temas políticos muy gruesos también, que vamos a ir comentando. Si te parece, Rodri, antes de abrir la consigna en un rato, tenete a mano, también, viste, son estos temas que tienen muchas aristas, hablando de la mamushka de Adorni, lo que quieras vos comentar, pero siguiendo con los saludos de rigor, recién escuchaban ustedes a Juli Quirós, que esta mañana trató todos estos temas en Buenos Días Malvinas. Saludamos a nuestro comandante, Brian Álvarez, en los controles. Buen día, Brian, está allí trabajando en este momento codo a codo con Rodri Poloni con los temas más fuertes de la agenda.
Caso Adorni, lo que te haya llamado la atención del último fin de semana, No Rodri. saltó nada, ninguna propiedad, Sí. nada, vos que lo venís Sí. siguiendo. Sí, fue un fin de Saltaron semana. un par de cositas ¿Sí? más. Sí. Fue un fin de semana bastante intenso. Voy a ser breve y después voy a desarrollar un poquito más Dale. sobre lo último de Adorni, pero sencillamente Un como para que se viajecito den una ahí idea tapado. de qué es lo que está viviendo en este momento, de qué es lo que se vive dentro de la Casa Rosada, cuáles las tensiones que Sí. hay, qué se rompió, qué quedó ordenado, Ujú. qué es lo que se espera para el resto de la semana políticamente hablando, porque el gobierno ahora ya no es que quiere meter, bueno, tiene varios proyectos que quiere meter en el Congreso de la Nación. La diferencia entre hoy y hace un par de semanas atrás es que ahora no se trata de meter lo que se quiere, sino lo que se puede, porque la cosa políticamente está bastante complicada. No da para tapar la sábana, la frazada, se está quedando corta para tapar los... Ustedes saquen sus conclusiones. Yo les detallo el fin de semana del gobierno que empezó cuando nosotros terminamos el programa acá el viernes 12:30. Allá en la provincia de Buenos Aires, en la Casa Rosada, estaban empezando a llegar ministros, la senadora Patricia Bullrich y el mismísimo presidente Javier Milei a la Casa Rosada para hacer esa reunión que estaba prevista para las 2 de la tarde después de aquel anuncio de la apertura de la fábrica de Mercedes-Benz por la mañana. Sí. En esa reunión de la Casa Rosada, Milei solamente estuvo media hora y dejó en claro que no va a entregar la cabeza de ninguno de sus colaboradores para ganar las elecciones del año que viene. Nadie se anima, lo que dicen es que nadie se anima a decirle a Milei lo que tiene que hacer, ya lo veníamos hablando. Solo le recomendarían algo si Milei pide consejo, pero la realidad es que Milei nunca pidió consejo y ya tomó una postura, que es la de justamente apoyar a Adorni a como dé lugar y en cualquier contexto. Eso fue lo que dejó claro Milei en esa reunión, que estuvo media hora y se retiró. ¿Qué pasó después de la semana pasada con... Media hora cuando nomás se- estuvo, sí. Solo media hora. ¿Y después qué pasó la semana Sí. pasada? Después de lo que ocurrió con el contratista, después de la declaración de una de las hijas de la jubilada, de uno de los hijos de las jubiladas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se rompió? Se rompió, por un lado, vamos a empezar, 3 personajes te voy a nombrar. A Por ver. un lado, Guillermo Francos, ex jefe de gabinete, que había sido reubicado después de su salida de la jefatura de gabinete para ser reemplazado por Adorni. Fue reubicado en el directorio de YPF. Bueno, por decisión del gobierno nacional, Guillermo Franco fue desplazado. ¿A dónde está ahora Guillermo Franco? No, desplazado. ¿Lo desplazaron? Desplazado al directorio de YPF, donde lo habían puesto. Se lo desplazaron primero a la jefatura de gabinete, lo pasaron Sí. a YPF, y lo último es que después de unas declaraciones de Guillermo Franco la Sí, semana pasada, que eso- habló con los medios y dijo lo que pensaba respecto al caso Adorni, a pesar de haber sido absolutamente cauteloso, vos lo escuchabas Sí, hablar sí. a Francos, y la verdad es que, o sea, para ser un tipo que al que corrieron, y primero y principal para haber sido un personaje tan importante políticamente para Milei, de hecho es una de las personas más estables y sabias que tenía Milei alrededor y se la sacó de encima, digo, para haber sido desplazado de semejante manera, no se lo veía ni enojado, ni rencoroso, fue cuidadoso con las palabras y así todo, Karina Milei no le gustó lo que dijo y decidió desplazarlo del directorio de YPF. El poder entre las sombras de Karina Milei. El poder de Karina Milei, exactamente. Después el otro, vos lo habrán escuchado hablar la semana pasada, lo comentamos brevemente, habló Adorni con Fantino, en algún momento de una entrevista que parecía una conversación de amigos donde Fantino era el que escuchaba a ese amigo que estaba deprimido, que estaba mal, que estaba triste por todo lo que le estaba pasando, más que una entrevista periodística. Faltaba un diván. En algún momento Adorni dijo que se sentía como mal, que estaba bajoneado, porque se había dado cuenta de Traicionado. que a raíz de lo que había pasado las últimas semanas, bueno, había unas personas que le habían dejado de dar bola, que no le contestaban al teléfono, que habían hablado mal de él por detrás, que se sentía, vos dijiste, traicionado por una persona del ambiente de los medios sin nombrarla. No la voy a nombrar, decía, no la voy a No, nombrar. pero era una sola mujer. Una y otra vez. Y todos los que escuchábamos sabíamos que implícitamente estaba refiriéndose a ni más ni menos que a la ex conductora de Telefe Noticias, actual conductora de La Nación Más, la periodista Cristina Pérez, que es Pareja esposa de Luis sí, Petri. Sí, pareja de Luis Petri. Exactamente, ex ministro de Claro, Defensa. Ex ministro de Defensa. Bueno, Actual diputado por Mendoza, ¿cierto? actual diputado nacional por Mendoza. Bueno, está todo mal. Con Luis Petri, hoy dicen en los pasillos de la Casa Rosada, está todo mal. Habló Cristina Pérez. Habló Cristina Pérez, fue directa. Ella dijo, no me nombraste. Sí, recogió el guante. Recogió el guante y ella fue bastante directa e incisiva también. Pero bueno, en las repercusiones políticas, puertas adentro, digamos, lo que le importa a Milei es qué pasa con Luis Petri diputado, digamos, que hasta hace una semana Claro. atrás formaba parte de las líneas de la libertad Claro. de avance y después de estas declaraciones pareciera que
se pudrió todo. Claro, a los que sacan los pies del plato les va mal históricamente. Es decir, esto que van saliendo del mileísmo, y quien se plantó, recordemos la semana pasada, el miércoles, fue Bullrich, que en lo que vos decías de la reunión de gabinete, leí algunos editorialistas, vieron que los domingos se publican columnas con firmas en los diarios, es el día en que los diarios porteños, tienen mucho análisis y opinión. Y aparecen los editorialistas. Los editorialistas y columnistas, varios editorialistas cuentan que la reunión en Casa Rosada del viernes a la tarde, donde Milei habló media hora y se fue, que ahí Bullrich se plantó. Y dicen que fue una reunión muy altisonante, una reunión fuerte. Tercer personaje, te dije, Guillermo Francos, que hablé de Luis Petri. Ahora llegó el turno de hablar de Bullrich. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que fue la que plantó la bomba después de hacer las declaraciones, de pedirle o de apurar al jefe de gabinete para que presente las declaraciones juradas diciendo si no tiene nada que ocultar, que lo haga ahora, porque esto está generando un desgaste político importante en el gobierno. Bueno, Patricia Bullrich, que dicen que si se anima y tiene ganas, tranquilamente puede ganar una disputa para las próximas elecciones presidenciales a Javier Milei. Y que ante todo Patricia Bullrich lo que sabe, por eso se planta para adentro y para afuera, sabe que tiene los votos y el apoyo necesario, que está en una posición de poder importante, porque además no se olviden, o sea, es la jefa de la bancada en el Senado de La Libertad Avanza, o sea, tiene un poder dentro del poder legislativo. Sí, ha ido construyendo poder dentro del gobierno de Milei. Ya lo tenía desde antes. Sí, pero y después y siempre se diferenció. Claro, o sea, sí. Siempre le dieron, Milei le dio espacio para que pudiera crecer y que se pudiera mostrar. En general fue así. Sí, empezó con el Ministerio de Seguridad. Con el Ministerio de Seguridad, después, como candidata, pero siempre le dieron espacio, porque siempre ella sobreentendió que Milei llegó al poder gracias a ella. O sea, ella lo interpreta de esa manera. Por eso se da el lujo de ir y decir lo que piensa abiertamente, de plantársela a Milei en las reuniones y demás. Voy breve, cortito, dale. Y con esto cierro, después lo sigo, porque si no se va a hacer muy larga la columna, y sé que hay otros temas también muy importantes y muy prioritarios, como los que acaban de nombrar a la mañana, pero cierro cortito con lo que pasó el viernes, para que, sencillamente para cerrar con el audio, y después volvemos a breve, o lo dejamos para después. ¿Qué dicen? No sé qué es Rodrigo. No, es un breve... El viernes, les decía, conferencia de prensa. Bueno, cierro lo que pasó el viernes y después hablamos del sábado y el domingo. Dale. Bueno, viernes, conferencia de prensa. Después de la reunión, desde las 2 de la tarde, Casa Rosada, estuvo Javier Milei. Se organiza una conferencia de prensa donde los que mirábamos de afuera y más o menos seguimos el tema, dijimos, qué rara esta conferencia de prensa. Hacer un anuncio así en un cierre de semana tan complicado. Es que claramente el gobierno lo que quiere hacer es retomar la agenda política después de haberla perdido con el caso Adorni. ¿Qué hacen? Conferencia de prensa dirigida por Adorni, a su izquierda Monteoliva, ministra de Seguridad, anunciando un mega operativo de seguridad, de secuestro de drogas, y a su derecha el ministro de Economía Caputo anunciando un super RIGI con nuevos beneficios para generar inversiones en la Argentina y mejorar la vida supuestamente de los argentinos. Con esos dos anuncios, Adorni se plantó el viernes en Casa de Gobierno, pero no pudo evitar lo inevitable. Escuchá, un periodista hace una pregunta, y en vez de preguntar por el RIGI o por el operativo de seguridad, ¿por qué pregunta? Escuchen. Por cierto, sobre la situación de Adorni, también el otro tema que acapara la atención por estos días, que es, ¿cobran los funcionarios nacionales, ministros, sobresueldos? Sí, y cuando el ministro Caputo contesta eso que ustedes escucharon, el riesgo Cuca, un periodista habla de riesgo, pero otro tipo de riesgo. Escuchen lo que pregunta el colega y cómo contestan los funcionarios. Yo, por lo menos por lo que estuve hablando, no coincido con lo que usted ha relevado en el exterior. Aquí los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni, y ayer, sin ir más lejos, en una reunión que hubo sobre la Unión Europea, los empresarios la felicitaban a la ex ministra Patricia Bullrich por lo que dijo el jueves, intimando al jefe de gabinete que presente su declaración jurada. No estoy tan seguro que sea un hecho nimio como usted acaba de describir. Y otro tema más, si me permite, preguntarle a cualquiera de los tres que quiera responder si cobran sobresueldos o si han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este gobierno. Bueno, perdón que me meta, pero hoy la verdad que la conferencia es sumamente relevante. No preguntaste nada sobre el RIGI, entonces sería bueno aprovechar al ministro, aprovechar a la ministra para hablar de temas que realmente hagan a sus temas de gestión.
Después no sé si querés responder. No, preguntas sobre el Super Rig, creo que es... Sobre sueldo Bueno, no se entendió el criterio de la conferencia. No, ¿qué pregunta es esa? Una pregunta tan que no... Bueno, hasta ahí el momento, ¿qué pregunta es esa? Dice Caputo, me dijo, che, pero vos no preguntaste nada sobre el Super Rig, me estás preguntando si cobro sobre sueldos. Obviamente que te voy a responder que no, dice. Bueno, hoy por hoy, todo el mundo está hablando de temas sobre sueldos. El subtítulo del caso Adorni son los sobresueldos. En un ratito les voy a contar lo que pasó el sábado con la tapa de Clarín, una tapa que fue golpeadora, de esas tapas que tumban, que pegan. El domingo, la tapa de Clarín con un supuesto movimiento de fondo de criptomonedas. Sí. Y el comunicado del PRO, que se le empieza a soltar la mano de a poquito a La Libertad Avanza, pegándole a Adorni y dando a entender que tienen intenciones políticas propias de crecer de acá al 2027. Y está la declaración, no sé si la viste, la de que hizo el titular de la Unión Cívica Radical y el intendente de Venado Tuerto. ¿Qué dicen? Ayer, si no es sobre sueldo, es corrupción, una cosa. Ahí te lo voy a buscar. Claro, si no sí, sabe, o sea, no se puede justificar, sea lo que sea, no se puede justificar. Mirá, ¿es cierto? Sí. Chiarella se llama. El que estuvo acá en Gallegos hace 20 días. Sí, es un muchacho joven. Sí, Leonel Chiarella, que además es intendente de la ciudad santafesina de Venado Tuerto. Se refirió a esta situación de Adorni, dice que no se está pudiendo justificar Adorni su nivel de vida con los ingresos oficiales, y advirtió que la situación golpea la credibilidad del gobierno nacional y profundiza el malestar social. Adorni no está pudiendo justificar su incremento patrimonial y los gastos que ascienden a 800 millones de pesos. Si no tenés nada que esconder, presentás la declaración jurada y explicás de dónde salió la plata, y dijo: o hay sobresueldo o están robando. Eso dice el presidente de la UCR. Sí. El tema de la UCR es que tiene a casi todos con peluca. El problema del PRO es que un montón se fueron con Milei. Y Bullrich es la que está marcando la cancha. Y la que los primerió a todos es Bullrich, la que mejor posicionada está, ¿no? Pero bueno, los otros hacen lo propio. Entonces, capítulo Adorni y criptomonedas, porque eso es lo que aparece ahora. A partir, y de hecho están las causas judiciales. Está en la tapa del diario Clarín ayer, está en la tapa de La Nación también, pero en realidad viene de relevamientos de la propia justicia. Porque este es el asunto, ¿no? ¿De dónde viene el dinero de Adorni o lo que ronda ese dinero? Bueno, anotemos la palabra, luego lo va a desarrollar Rodrigo, anotemos criptomonedas. Son las 10:31. Bueno, como verán ustedes, si escuchan para informarse, bueno, me imagino que están de parabienes. Es decir, bueno, en media horita escuché más o menos los temas más importantes de nuestra ciudad, de la provincia y del país. Pero tenemos un largo programa por delante y este programa, afortunadamente, también tiene algunas otras cosas. Ustedes saben que tipo 12:20 tenemos un regalo, tenemos un premio, pero que antes, a esta hora, tenemos una consigna, que siempre es lo más amable para compartir con ustedes. 10 de la mañana, 31 minutos. Antes de abrir consigna, como es costumbre, abrimos la ventana. Brian Álvarez, operador técnico de Arriba el Día en la 100.9. Para ver cómo está el día. Un día que arrancó con un cielo más despejado de lo que en este momento está. En este momento se está empezando a nublar. Vamos a tener un día con cielos nublados, con una máxima de 7, mínima de 1 grado para hoy, y una temperatura actual que está en 5 grados, en una semana donde vamos a tener parámetros de temperatura muy parecidos, entre 7, 8, 9 de máxima, y mínimas que van a oscilar entre los 3 y los 5 grados, una semana tal vez con algunas lluvias, con cielos nublados. Bueno, segunda semana del mes de mayo, acompañándote acá en la 100.9, vistiéndonos de verde como todos los días, en la 100.9, acompañándote hasta las 12, 12:30. Acá estamos con vos. Bueno, hoy que viajamos a 1813 al principio del programa, porque es el día del himno nacional, me quedé pensando, ¿no? Si tuvieras un único ticket de ida y vuelta en la máquina del tiempo de Arriba el Día, ¿qué elegirías? A ver, muchachos, ¿qué elegirían? ¿Viajar al pasado
o viajar al futuro. Tienen un solo viaje. Claro. Un ticket solamente lo pueden usar o para viajar al pasado o para viajar al futuro. Después tienen que volver, ¿no? No Claro. es que se van a vivir al pasado o al futuro, vuelven. Está bien. No, elijo el futuro. ¿Por qué? El pasado puedo leerlo en los libros de historia y si no podemos a esta altura, bueno, ya está. Pero es el pasado. A mí me genera enorme incertidumbre el futuro en este momento tan alocado de la humanidad, donde parece como que algo se trastocó, ¿no? Es como que cambiamos cierto rumbo de las cosas. ¿Hacia dónde iremos yendo? No sé. Yo te adelanto 100 La años. irrupción de nomás. la inteligencia Con artificial 100 para años mí. estamos bien. Estamos 2026 y 100 iría años. al 2126. ¿En gallegos? No, dame Ciudad de Buenos Aires. Ojalá no sea un capítulo de Eternauta, ¿no? Eso Algo estaba que pensando. más o menos el Eternauta. ¿Y el pasado por qué no? Porque digamos, si vos volvés al pasado, yo digo, bueno, podés vivir algún Sí. hecho de México 86, no Sí, sé. sí, sí, algún episodio. Algún hecho histórico, claro. ¿no? Vos volverías al pasado. Sí, sí, ¿Viste? me Yo estaba encantaría, seguro. me ¿A encantaría. dónde? ¿A qué etapa? ¿A dónde irías? Me gustaría, ¿sabes qué? Si tuviera la oportunidad de ir, yo como soy futbolero, me gustaría ver el Mundial de 1930 y es un hecho más complejo el analizar después con lo que pasó, Uruguay ¿no? fue, ¿no? En Uruguay, Montevideo, pero al día del que Hitler llega a París, ese momento histórico. El día en que Hitler llega a París. Apa, ok. La o sea, foto es icónica que hay en el, esa época. en el tren de Versalles. Esa época no, momentos, en esos momentos. claro, año 30, Sí. la misma, más o menos la misma época. 30, eso fue 40, si no me equivoco, la invasión a Francia. Sí, más sobre el Pero me gustaría esos momentos Ahí va. de la historia. Ese momento ¿no? de la historia, poder verlo, poder Poder- presenciarlo. sí, sí, sí. Esos fueron momentos muy crudos. Estar con la cámara de hoy, ¿no? Claro, grabando todo. Y después venís y lo contás. Claro. Che, ¿sabés dónde estuve? Me fui a Esa estuve en París ahí. teletransportación en el tiempo. Tremendo lo que hicieron, se chorearon todo estos alemanes. Claro, joder. sí, y, sí, y sí. bueno, lean. Lo que pasa es que, ¿sabés con el tema? Ayer, yo la pregunta esta le cuento brevemente. Ayer escuché una nota, un periodista que seguramente lo conozcan, tal vez. Se llama Joaquín Sánchez Mariño. Es un corresponsal de guerra, cronista, un pibe que tiene casi 40 años. Se los recomiendo. Si no lo escucharon, es una recomendación, digo. Le Escúchenlo. decís pibe porque vas camino a los 40. Es un pibe. O sea, es un pibe. Me Menos de quedé con 40. ese detalle. Sí, me quedé con ese detalle. Bueno, y la nota del periodista le pregunta, le hace esta misma pregunta que estoy haciendo a ustedes. Y el tipo dice, no sé, porque si yo voy al futuro y vuelvo y cuento lo que viví, voy a quedar como un loco. Entonces, si voy al pasado, porque nadie me va a creer. Si digo, che, estuve en el futuro, no saben lo que les espera. Ahora dice, si me voy al pasado, como elige Nica, fíjense ustedes dos, ¿no? Como eligen cosas distintas. Si me voy al pasado, vuelvo y quedo como un sabio. Mira, ahí está la máquina de la de Volver al Futuro. En YouTube está en este momento DeLorean. Nika El DeLorean. adelante de la máquina de Volver al Futuro. Nica vuelve al pasado. Estábamos cargando nafta para irnos. También. Aumentó la nafta anoche, Sí. ¿sabían, no? ¿Otra vez? No. Sí. Bueno, si yo voy al futuro, les cuento que el viernes se termina el congelamiento de la nafta. Sí, que Pero no fue tal, ¿no? fue Era tal, congelamiento no. de precio en 45 días y No ya sé se... si- no- no sé no, si duró, se- duró 30 días, 29. No sé si hice ventaja, pero cargué hasta el... No ganaste nada. No gané nada. Si vos Gané- crees que ganaste, ¿Sí? ganaste. Yo que vengo del futuro te puedo decir ¿Sí? que no. Che, pero pará, bueno, vuelvo, cierro con esto un segundito. Déjenme cerrar consigna para que más o menos se entienda. Al 1551, 6051 nos tenés que contar a dónde irías y por qué. ¿Al futuro o al pasado? ¿Irías al pasado, por ejemplo, no sé, para abrazar a alguien que ya no está, para ver a la selección del 86? Para meterte en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, a ver si realmente fue ahí donde cantaron por primera vez el himno, ese himno que duraba 20 minutos, o Yo te hago ahí, ¿te vas a la casa de Mariquita? No, yo te hago a vos ahí. ¿En la casa de Mariquita? Cuando viste que era una casa de tertulias ahí. Tomando un Fernet, Tomando un escuchando el Fernet, himno. claro. Y con Brian, con Vicente López y Planes, ahí diciéndole, Brian, mirá, un poco más de agudo acá. Yo creo que no lo pensé, yo lo pregunto, pero no tengo definido si pasado o futuro. Bueno, o futuro, para ver, por ejemplo, lo dijo recién Lean, cómo está Buenos Aires, cómo está Gallegos en 100 años, o si por fin inventaron algo para que no sople el viento, tal vez, ¿no? En 100 años tal vez el gallego del Caribe puede ser, ¿no? Con el cambio climático todo puede ser. Bueno, contanos a dónde irías y por qué. Porque si mandás, escuchá, si mandás un mensaje,
te podés llevar las porciones de Buon Appetito de pasta. Queremos escuchar tu historia, queremos saber a dónde querés viajar. ¿Querés viajar al futuro? ¿Querés viajar al pasado? ¿A dónde? ¿Por qué? Si mandás un audio, duplicás tus chances para llevarte entonces el almuerzo para dos, las pastas de Buon Appetito, que son las pastas más ricas de Río Gallegos, y las encontrás en Comodoro Rivadavia 430. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé, que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Se viene Expo Agencia 2026. La Fundación Agencia de Desarrollo celebra sus 20 años a lo grande. 2 días que concentran todo. Emprendedores y expositores, charlas de liderazgo, emprendedurismo y salud, historias reales de esfuerzo, innovación y crecimiento, energía, movimiento y futuro. Un evento que reúne a quienes hacen, crean y van por más, apostando al desarrollo local, con la presencia especial de Mateo Salvato. Expo Agencia 2026, 5 y 6 de junio. Sumate. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buon Appetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos.
Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Osmar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF.
En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Bautic desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Robert Nesta Marley, leyenda de Jamaica, fue el máximo exponente del reggae y el movimiento Rastafari a nivel mundial. Fallecía Bob Marley un día como hoy, un 11 de mayo de 1981, líder de The Wailers, difundió mensajes de paz y justicia social hasta el día de su muerte. A los 36 años, tras una dura batalla contra el cáncer de piel, fallecía un día como hoy Bob Marley, dejando un legado espiritual y musical que continúa vigente a través de himnos inmortales como por ejemplo los recopilados en el disco Leyenda.
6 grados la temperatura, el cielo está parcialmente nublado, la máxima para hoy de 7 y la mínima de 1, anuncia el pronóstico del tiempo, con una humedad del 80% y un viento que sopla a esta hora a 32 kilómetros por hora. Y la consigna del día por unas pastas de Bon Appetito. 2 porciones de pasta de Bon Appetito para vos. Nos tenés que decir, si tuvieras un único ticket de ida y vuelta en la máquina del tiempo de Arriba el Día, ¿qué elegirías? ¿Viajar al pasado o viajar al futuro? Contanos a dónde irías y por qué. Y si mandás un audio tenés doble chance para ganarte las porciones de Bon Appetito. Queremos escuchar tu historia. A viajar, señores. 1551 6051. Para quienes están en YouTube, en breve vamos a compartir videos y fotografías de lo ocurrido en Perito Moreno, pero antes, lo ocurrido anoche, poco antes de las 22 horas. Antes, la información actualizada en nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar. Confirman 3 fallecidos y 5 heridos críticos. Esto es lo que se sacan limpio de lo que llega desde la ciudad del noroeste de nuestra provincia. La tragedia mantiene en alerta a los equipos de emergencia que trabajan en el barrio San Antonio de Padua, allí en Perito Moreno. Personal de bomberos y de la policía de Santa Cruz continúan con las tareas de búsqueda entre los restos del complejo habitacional afectado por la explosión. Según confirmaron autoridades provinciales, las víctimas fatales hasta el momento son 2 personas adultas y un bebé de apenas 2 meses. Sin embargo, no se descarta que puedan encontrarse más cuerpos entre los escombros, debido a que aún no se conoce con precisión la cantidad de personas que residían en el lugar. Esta breve descripción de los 2 primeros párrafos de nuestra última noticia, marca la enorme gravedad de lo ocurrido anoche en Perito Moreno, una verdadera tragedia. Pasamos a relatar 2 o 3 cosas. Desde nuestra producción estamos en comunicación con distintas personas de la localidad de Perito Moreno. Chicos, si algo irrumpe en la agenda, ustedes apuntan medio, que hay novedades en nuestros grupos de WhatsApp. Vamos a ir desarrollando con cierta cronología cosas que pasan. Relato, por supuesto que es con absoluta desprolijidad. El celular de la mujer tiembla, va haciendo un relato a un familiar diciendo: me explotaron todos los vidrios de la casa. Y cuando esta mujer sale al patio, escuchen eso, es un trueno. Los perros empiezan a ladrar. Ay, amiga, no sabes, explotó una casa al lado de mi casa. Esta mujer está dentro de su casa. Me reventó todos los vidrios. Y sí, pero está a una cuadra y pico. Cuando sale ve que estaba más o menos 120 metros. Mira, boludo. Mira. En ese momento ya se ve una llama muy grande. No, ya se me está prendiendo fuera la casa. Acababa de suceder. Le explotó todo. Tenía todo tirado en el suelo. Expansiva. Exacto, la onda expansiva. Escucha. Por supuesto, gran desesperación. Fíjense que esto es una vecina de una cuadra y media. O sea, un testimonio ahí en el momento, ¿no? Sí, sí. Con su mano temblando, va filmando su casa. Esto es ahora afuera. Acá hay momentos realmente desgarradores. Mucha gente afuera del complejo de departamentos, personas que tratan, las sacan casi de adentro del incendio, les dicen hay riesgo de derrumbe, y son evidentemente familiares que querían buscar a su familia que estaba adentro. Dale volumen, Brian. Se escuchan llantos y gritos, ¿no? Sí. De fondo. Por la explosión se ve destruida una parte de
de ese complejo habitacional, y en la otra vemos ahí las imágenes de las llamas y que se está consumiendo todo y el fuego que sale por... Claro. Hay una imagen que es terrible realmente, que es un hombre, estimo, te das cuenta que es alguien de alguna fuerza, ¿no? Sí, una que campera naranja. está sacando con todas sus fuerzas posibles a un hombre que no quiere salir de la casa. En la casa se está derrumbando, de hecho cae del techo un pedazo de cae mampostería prendida a fuego y le dice se va a derrumbar y tratan de sacarlo. Evidentemente es gente que conocía a quienes habitaban este lugar y querían rescatarlos. Por supuesto que nada se podía hacer ya en ese momento y claro, van pasando los minutos y fíjense ustedes, ¿no? Hay 5 heridos graves y 3 personas fallecidas. Y en esto son todos registros de video caseros, editados, y que anoche ya, 11, 12 de la noche, todo esto estaba absolutamente viralizado en redes sociales. Mirá, hay otra imagen ahí, la que estamos apreciando. Y lo que quieras relatar, Nica. No, lo dantesco de la llama, ¿no? Fíjate que eso es como a 150 metros del incendio. Fíjense la magnitud, ¿cierto? Claro, la imagen que estamos viendo. Es una localidad chica, son más de 7.000 habitantes, según el último censo. O sea, imagínense el impacto que tiene en un lugar tan chico, de pocas cuadras. Vos leía recién una de las primeras entrevistas que dieron oficialmente. Fue la de Gordillo, que es de Protección Civil, Sandra Gordillo, que habló con Infobae esta mañana, dijo, hablando de los heridos, los fallecidos, dijo textual, hay 2 adultos y un bebito entre los fallecidos. Hay un bebé entre los fallecidos, mientras que 4 menores y una señora mayor se encuentran internados y en estado muy críticos. Pero no sabemos, dice, la cantidad de gente que vivía en el lugar, por eso no podemos confirmar la cifra de fallecidos. Esto lo dijo hace 1 hora y media más o menos en vivo para Infobae TV, que de hecho vos fijate la repercusión a nivel nacional, que en este momento, pues en orden de jerarquía, es la segunda noticia por orden de importancia del portal Infobae, que es uno de los más leídos de Latinoamérica, en el portal infobae.com. Así es. Rodri, si te parece lo que compartimos más temprano, hay una imagen, le damos el crédito a nuestros colegas de la otra gestión, nuestro ex compañero de tareas, digo porque hacían el programa aquí en la radio de los chicos, Claudio Lobos, él es de Perito, y puso una imagen de archivo de hace unos meses atrás de la casa. Son unos dúplex, uno al ladito del otro, bastante pequeños, y claro, vos ves el antes y el después, y la imagen es absolutamente elocuente. Y sucede también que Perito Moreno no tiene un nivel de complejidad sanitaria para atender semejante hecho, tampoco de bomberos. Ahí a 60 kilómetros están los antiguos, que es más pequeño que Perito Moreno. El primer auxilio fue de los antiguos a Perito, piensen ustedes, viajando a lo largo de 60 kilómetros de ruta. Los derivados vienen todos hacia el este de la provincia, noreste, Caleta Olivia y Las Heras. Sí, se usó el avión sanitario. Claro, además, ahora vamos a leer enseguida, chicos, vamos complementándonos desde ya. Comento 2 o 3 cositas más. Nuestra última nota con información actualizada del diario Nuevo Día. Además de los fallecidos, las 5 personas, bueno, como bien decías vos, que lo confirma Protección Civil, permanecen en estado crítico. Entre ellas se encuentran entonces una mujer adulta y estos 4 menores. ¿Qué sucede? Están en centros de salud de Caleta Olivia y de Las Heras. Hasta donde recuerdo de escuchar esta mañana incluso a Juli Quirós, el caso más delicado es el de la mujer que está en Caleta y los chicos están en Las Heras. Piensen ustedes que son 250, 350 kilómetros de ruta para llegar, en ese caso, para interactuar entre las localidades. Por eso el avión sanitario es tan pero tan importante. La directora del Hospital Distrital de Perito Moreno, bueno, se espera una conferencia de prensa, ¿cierto? Se espera una conferencia de prensa. El gobernador, Claudio Vidal, anoche, un rato después de sucedido el hecho, esto habrá sido en este momento tiene 9 horas de haber sido publicado. O sea, esto fue tipo 11 de la noche. Escribió el gobernador: las imágenes y las noticias que llegan desde Perito Moreno son realmente muy tristes y dolorosas. Estamos atravesando horas de enorme angustia por la tragedia ocurrida tras el incendio de una vivienda en la localidad. Desde el primer momento instruí a todo mi gabinete para que el Estado provincial estuviera presente, acompañando y asistiendo a cada una de las familias afectadas y coordinando un operativo integral junto a las autoridades. Bueno, ¿qué se hizo de urgencia? Enviar equipos de salud, seguridad, desarrollo social, educación. Hay altos funcionarios, la ministra de Seguridad General Boggio, el ministro de Seguridad Prodromos,
que viajaron anoche mismo allí a la localidad de Perito Moreno. Y esta mañana allí en Perito está suspendido todo, se suspendieron las clases, incluso lo que es atención en el hospital, a no ser que sean urgencias, también está todo suspendido, porque toda la infraestructura de la localidad está abocada sí, a atender esto, ¿no? Sí, los heridos y todas las familias damnificadas alrededor. Piensa en gente que pasó una noche espantosa. Sí. Todos los vecinos, esta vecina cuyo video pasamos, que vive a 150 metros del lugar, fíjense, bueno, desde ya el susto, el estado de alteración, toda la casa rota, los vidrios rotos, han pasado una noche realmente espantosa toda la gente de Perito y los vecinos de alrededor. Perito Moreno no tiene una red de gas natural como la que tienen otras localidades de la provincia, sino que se abastecen por Cepelín, por camión Cepelín, gas envasado, digamos. Entonces digo, ahora un poco de análisis de lo que pasó, digo, o sea, cómo uno, digamos, es muy temprano todavía y que hay que esperar, digo, todavía se está hablando de que no se sabe si se pudieron rescatar a toda la gente que estaba o que quedó debajo de los escombros, ¿no? Así es. Pero bueno, con el respeto y con la cautela que... complejo también, no están claras cómo estaba distribuida la forma del lugar, digamos, cuánta gente vivía en cada sector. Bueno, son muchas preguntas las que hay a esta hora, pero la pregunta que uno se hace es, digamos, qué desperfecto fue el que pudo haber desencadenado esta situación. Claro. A las 10 menos 20, ¿qué pasó? ¿Una mala conexión de gas? ¿Una pérdida de gas? Claro. Empiezan las preguntas, ¿alguna falla eléctrica combinada tal vez con alguna pérdida de gas? ¿Algún chispazo? Empiezan las preguntas, ¿qué pasó? ¿Ese lugar estaba debidamente habilitado? Gas, por lo menos por el tema de explosión vinculada al gas, debe ser por el tema de la onda expansiva. Claro, la magnitud de la explosión, ¿no? Lo que escuchamos y vimos en los videos. El sonido. Sí, es impresionante. Yo les digo lo que se me vino a la mente. Yo sé que no hay punto de comparación, o sea, son dos historias distintas, en dos lugares completamente distintos y realidades completamente distintas. Pero yo escuchaba el sonido de la explosión y los gritos de la gente, después en el video que acabamos de pasar, solamente escucharlo me retrotrajo a causa AMIA, a la explosión de la AMIA, los gritos, una bomba, explotó como una bomba. El sonido es el sonido de una bomba, o sea, totalmente. Parece que está explotando una bomba. Es más, sí, por eso. Yo digo, el que no lo escuchó, digamos, estamos hablando recién, yo lo escucharlo de vuelta, para que se entienda un poco la magnitud. Digo, eso es algo que implosionó dentro de un espacio chiquito. Claro. O sea, y donde vivía cuánta gente, nadie sabe. Claro, son 3 o 4 departamentos dúplex, uno al ladito del otro. Y claro, no solo afecta, vos ves a simple vista 2 viviendas, pero claro, después a todos los alrededores. Cientos de metros a la redonda. Si lo tienen ahí para repetir, chicos, Brian y Rodri, pónganlo en el aire. Enseguida les contamos a los oyentes, vamos a poner esto en crudo, no hemos tenido tiempo de chequearlo porque sucede todo en simultáneo. Está pasando, nosotros estamos en comunicación permanente a través de nuestro compañero Brian aquí y nuestro productor Sandro, en comunicación permanente con gente de Perito y no dan abasto, básicamente no dan abasto. Y si alguien tiene la gentileza de atendernos, desde ya que tiene prioridad en el aire y le tomaremos el tiempo justo y necesario para algunas preguntas de rigor porque están absolutamente sobrepasados. Desde, por supuesto, las fuerzas de seguridad y atención médica, de ahí para arriba, pasando por todas las autoridades municipales, pasando por las áreas de salud de la provincia y por los ministros, estamos en comunicación permanente. En caso de tener la posibilidad de alguna comunicación telefónica, tendrá prioridad, pero vamos a compartir, además de lo que... De repasar, Brian y Rodri, lo que decía recién Rodri aquí al aire, del momento de la explosión. Enseguida, en crudo, tomemos un minuto al menos, porque el intendente Trepo con la ministra Boggio, con el ministro Prodromos, dieron una nota, un Facebook Live de un medio de allí que es muy conocido, que se llama FM Sensaciones. Es una radio histórica de Perito Moreno, que tuvieron la oportunidad de hablar con cierta calma, cierta tranquilidad cuando ya había salido el sol con las autoridades más importantes que están allí en este momento. Lo que tengas ahí a mano, Brian, dale play nomás. Nosotros acaso tenemos... Aquí en el pasaje Sixto Calvo tenemos autoridades del gobierno de la provincia, los ministros Prodromos y la ministra secretaria general de la gobernación. Lo tenemos también al intendente Matías Trepos. Vamos a comenzar hablando con el mandatario municipal que se apersonó en este espacio. ¿Cómo está el intendente? Bueno, buenos días, Ana, buenos días a todos los vecinos de Perito Moreno y quienes nos
están viendo. Acá estamos acompañados desde el primer momento con el ministro de Seguridad, con la ministra también Soledad Bollo y bueno, todo un equipo de trabajo dependiente de la subsecretaría también de Protección Civil. Este hecho lamentable para toda nuestra comunidad, que seguimos trabajando in situ y bueno, pero también aprovechando que ustedes están, agradecerle a todas las personas que se están interesando, que se están solidarizando y que nos están acompañando. Y bueno, acompañar de mi lugar a las familiares que hoy están padeciendo esta situación, acompañarlos en el dolor y sepan que estamos al servicio para poder acompañarlos y bueno, continuar con los trabajos. Muy bien, vamos a continuar porque después de que sucedió esta tragedia, lo pongo por acá, nos enteramos de que el gobierno de la provincia había determinado todo el dispositivo trabajando en territorio. ¿Ustedes han podido tener un relevamiento de la cantidad de gente que ha tenido que ser evacuada en las últimas horas y con qué políticas en territorio llegan para poder dar soluciones a todas las familias que han sido afectadas por esta tragedia? Sí, bueno, nosotros nos pusimos en conocimiento anoche apenas sucedió este hecho tan lamentable. Esa es la ministra Boggio, la ministra Soledad Boggio. Operativo para poder llegar a la localidad cuanto antes, acompañado sobre todo de todo el personal de Protección Civil para que esté en el área lo antes posible. Con respecto a la gente que está siendo atendido en los nosocomios, ayer se hizo una primera intervención en el hospital local, algunas personas ya fueron dadas de alta y tenemos una internada en el hospital de Las Heras que fue derivada anoche mismo y 4 en el hospital zonal de Caleta Olivia. Se está siguiendo, digamos, la ministra de Salud está siguiendo el desarrollo de cómo va la salud de estas personas. Claro, Caleta tiene mayor complejidad que algún tipo Las de Heras. traslado o evacuación sanitaria. Nosotros del Ministerio tenemos, digamos, el avión ya preparado para, en cuanto lo soliciten, poder salir. Muy bien, en relación a las soluciones que se van a necesitar a partir de que pase este momento de consternación que estamos viviendo Y ahí los tienen que estar las penitenses, personas quemadas, ¿con ¿no? qué En medidas Caleta. certeras Sí. para la gente que ha visto impactadas sus viviendas? Hay estructuras que se han dañado, hay un montón de... La onda expansiva afectó cerca de 500 metros a la redonda. Sí, bueno, nosotros estamos en una articulación permanente con otros organismos de la provincia y obviamente con el señor intendente de Perito Moreno, articulando ya para el relevamiento y para poder asistir a todas aquellas familias que lo necesiten. Por otro lado, el intendente anoche dispuso la hostería municipal. Hay 5 familias que se encuentran ahí alojadas desde ayer, que están contenidas, así que estamos en permanente comunicación entre todos para poder dar una solución lo antes posible. ¿Solo 5 familias están siendo evacuadas a esta hora? Anoche fueron 5 familias las que fueron, que se autoevacuaron y que el intendente abrió las puertas de la hostería para que puedan pasar la noche allá. Muy bien. Continuamos entonces, discúlpeme, lo voy a Ahí pasar termina, por acá lo ponemos al aire igual, ¿eh? Habló Trepo, el intendente, Matías Boggio, Trepo, Boggio la ministra, y está Prodromos. Están en medio de la calle, en una calle de tierra, ahí en el barrio donde fue el hecho. Anoche, Ese es el ministro de Seguridad. 22, cuando pasó este evento, son personal de bomberos, Protección Civil de la municipalidad y bueno, diferentes organismos municipales también para colaborar con el apoyo hídrico de bomberos. Se trabajó toda la noche y bueno, y ahora se hizo presente también el personal de criminalística para empezar con las pericias y bueno, vamos a esperar a ver cómo va a evolucionar todo. Después el personal de Protección Civil se va a dedicar a hacer todo un relevamiento en el entorno de la onda expansiva para ver cuáles son los daños reales y materiales y poder abordarlo de forma urgente con el municipio y organismos. Muy bien, en lo personal sé que vienen trabajando en el despliegue, que hubo mucha gente que arribó de distintas localidades para colaborar. En lo personal y como vecina de alrededor tengo que pedirle que presten especial atención a los recursos de las fuerzas de seguridad porque evidentemente quedó de manifiesto ayer que 2 carros hidrantes en la localidad para un tipo de siniestros de esta magnitud y el tema de las ambulancias, pocas, si se puede llegar con toda esta información al gobierno de la provincia para que empiece a reforzar. Es la periodista la que hace el planteo del ministro, cuentan ¿cierto? muchas A los fuerzas de seguridad, funcionarios. sí, imperioso para Que nosotros. hablábamos, las Claro, autobombas es y una la realidad, ambulancia. pero también hay que reconocer que estos eventos no son naturales, no pasan siempre y cuando pasa nos encontramos con estas cosas, ¿sí? En cualquier Pero tiene una infraestructura situación de chica, extrema gravedad, sí. Es lo mismo, siempre los recursos Leandro, si se pasaran puso a toda en disposición una
y se está trabajando. Dios no lo permita, ¿no? Que nosotros pasar en otra tenemos localidad, alrededores como a por 2 ejemplo, mineras de verdad que se están llevando muchos recursos y para nosotros Piedra es Buena, realmente importante contar con los recursos. Ayer era insuficiente. No están preparados le para... insiste la periodista. Le insiste en esto que estamos escuchando. Y no tenemos una terapia intensiva en nuestro hospital. Para nosotros realmente era desgarrador. Eso pasa en casi ayer toda la ver- provincia, lamentablemente. Sí, salvo Caleta Olivia Claro. y Río Gallegos, no hay hospitales de alta complejidad o de complejidad media para atender, ¿no? Cuando los recursos son insuficientes parece que nada alcanza. Sí, tal cual. Es una realidad y se está trabajando en eso. Eso, que se tranquila, que el gobierno provincial está abordando constantemente y sobre todo, vuelvo a repetir, cuando pasan este tipo de cosas, eventos que no son normales, se empiezan a ver este tipo de situaciones y nosotros lo tenemos que abordar rápidamente, por eso estamos acá. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a todas las autoridades que se hicieron presentes. Nosotros seguimos y vamos a continuar haciendo el análisis de lo que fue y lo que quedó de manifiesto a partir de la tragedia que vivimos anoche. Esto es Sensaciones Multimedios. Se llama en redes sociales. Originalmente multimedios, porque hoy en día, como hacemos aquí nosotros también, está Facebook Live y ese tipo de cosas, de ese tipo de transmisiones a través de internet. Es una radio que tiene muchos años, que se llama FM Sensaciones y que tiene un programa de actualidad por la mañana, en la primera mañana de allí de Perito Moreno, que seguramente a esta hora están al aire, Claro. bueno, contando todo lo que acontece. Elocuente, ¿no? Sí, Digo, elocuente. en estos 5 minutos de aire, cómo están las cosas allí. Tres hospitales de alta complejidad tiene la provincia de Santa Cruz. El de Río Gallegos, el hospital distrital, iba a decir. El regional. Regional, el hospital de Calafate, el SAMIC, y el hospital Pedro Tardío en la ciudad de Caleta Olivia. Claro, yo lo dije Gracias, al revés. Tony, ahí me había olvidado del SAMIC. Claro, es el más nuevo de los tres, ¿no? Pero si vos te orientás, bueno, Río Gallegos, Calafate, medianamente, Calafate puede cubrir zona centro, pero de Caleta Olivia a Perito Moreno es larguísima la tirada. De hecho hay muchas circunstancias, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? De las faltas que hay en salud. Una mujer que va a dar a luz en Perito Moreno tiene que trasladarse a otra localidad, ¿no? A Las Heras o a Pico Truncado, ¿no? Claro, sí, es muy común para la gente de Perito y de los antiguos, muy común, chicos, ir a atenderte un médico a Las Heras o a Caleta. Es decir, es gente que se toma un día entero o dos para ir solamente al médico. Son 250, 350 kilómetros de ruta solo para ir, para ir a un turno, para atenderte en un lugar de mayor complejidad que tu propia localidad. Y esto ya de años. Es estructural e histórico. No es que eso haya sido alguna vez diferente. Ayer a la noche, digamos, casi prácticamente después de que ocurrió esto, a las 10 menos 20 de la noche en Perito Moreno, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, además de dar un mensaje para llevar tranquilidad a los peritenses y decir, bueno, está garantizada la asistencia del gobierno, mandar a Bogio, como escuchábamos recién, a Prodomos y a todo al personal necesario para poder abordar la situación, publicó un texto en Facebook anunciando esto, pero también expresando pesar por la familia. Le voy a leer textual lo que puso el gobernador inmediatamente después de ocurrido este accidente fatal. Quiero expresar mi profundo pesar y acompañar con todo el corazón a cada una de las familias que hoy están sufriendo. En momentos tan duros, el Estado tiene que estar presente y cerca de nuestra gente. Esto es como el texto, es el párrafo final del texto que vos habías leído al principio, hace un ratito, que está titulado Las imágenes y las noticias que llegan desde Perito Moreno son realmente muy tristes y dolorosas. Estas palabras textuales del gobernador Claudio Vidal, que publicó en sus redes sociales hace un par de horas atrás. Fíjense ustedes que la periodista, la colega de FM Sensaciones, le hace un planteo crítico, ¿no? a las autoridades. Desde ya es un problema estructural y es un problema en buena parte de la provincia. Y uno dice, bueno, ¿qué hay de positivo dentro de una verdadera tragedia? Poner todos los recursos a disposición, ¿no? A mí me parece bien, digamos, que ante la magnitud de lo que pasó, el gobernador rápidamente, aquí desde Río Gallegos, bueno, manda a ministros y a articular lo mejor que se pueda, ¿no? Porque pensemos que esto desborda a una ciudad, porque la desborda no solo por la tragedia de las muertes, sino por la conmoción en el pueblo en sí,
Medio kilómetro. Claro, 500 metros a la redonda de la onda expansiva, decía la colega, ¿no? Saben que va a tener la gentileza de hablar con nosotros nuestro ex compañero de radio, Claudio Lobos. Cuando lo tengas, Brian, avisanos nomás que ahí está escuchándonos, y sobre todo, siendo él de Perito Moreno, tiene una cercanía que, bueno, nos puede ayudar a entender mejor la magnitud de las cosas. ¿Está en línea, Claudio? Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, si se puede decir buen día, me imagino que un día muy difícil, vos como peritense, aunque estés acá en Gallegos, tenés a tu familia allá. ¿Cómo andás? Hola Leandro, hola Rodrigo, Nica, ¿cómo están? Tenía un poquitito de delay porque los veía por YouTube, por eso me sorprendí, por eso me sorprendieron. Claudio, Bien, ¿qué estás viendo? Esperá que le bajo un poquitito a Dale, la radio. dale, acomódate los tranquilo. Veía por YouTube. Acomódate tranquilo nomás. Y en la cocina tengo la radio, así que acá estoy. Dale, vos acomodate tranquilo nomás. Sabés que desde estoy. temprano, bueno, con Sandro, con nuestro productor, te estamos molestando porque vos, siendo de Perito, han hecho desde la otra gestión en redes sociales, bueno, primero toda una serie de publicaciones, casi en tiempo real. Y después, siendo vos de allá, bueno, tenés una lectura mucho más inmediata que la que podemos tener nosotros en gallegos. ¿Qué nos podés compartir en primera impresión? Es muy similar a la que están haciendo ustedes. No estamos cerrados, bien. ¿Qué nos podés contar? Como te decía, y no están para nada desacertados con la lectura, en absoluto. Sí, esto va a ser, mira, justo en el momento de la definición por finales de River San Lorenzo, en ese momento, concentrados en la definición de ese partido. Después, cuando termina, voy al teléfono y estaba explotado de llamadas, de mensajes. Claro, 10 de la noche, videos, 10 de la noche pasaditas. Incluso gente de acá que habían recibido el rumor, que me preguntaban qué había pasado. Claro, como decís vos, el hecho de ser de Perito y estar íntimamente vinculado con el acontecimiento de la localidad, muchos colegas y amigos de acá de Gallegos me tienen como referente. Claro. Así que bueno, inmediatamente me puse a buscar información, a responder esos llamados, y lo primero que me llamó la atención fue que vecinos, por ejemplo, mi mamá, que vive a 2,5 kilómetros, 3 kilómetros del lugar ese, sintió el estruendo como si se le hubiese volado el techo. O sea, claro. Estamos hablando, Perito no es un pueblo muy grande, ¿no? Claro. Pero está en la otra punta del pueblo. En otro extremo de la ciudad también lo escucharon. Mirá. O sea, Claro. yo digo, qué raro, tan fuerte fue. Claro. Y sí, después cuando llegó el video de esa cámara de seguridad que ustedes pusieron, ahí sí, esa cámara de seguridad está bastante lejos del lugar. De Claro. hecho, fíjate que se ve primero el relámpago, Claro. se percibe la luz, el estallido, y después se escucha el sonido, al segundo más o menos. Claro. O sea, se ve que sí, fue muy, muy fuerte. Y bueno, la conmoción es absoluta en el pueblo, se suspendieron absolutamente todas las actividades. Y esto que están diciendo, como para contextualizar, sí, Perito es un pueblo que creció de golpe. Claro. Que creció de golpe. Y ese es un lugar del pueblo. Sí. ¿Es nuevo? En las zonas más recientemente pobladas. Mirá. Gente que vino a trabajar a la minería, por ejemplo, directamente en empresas mineras, en empresas que ofrecen servicios tercerizados, y de pronto se encontraron con la necesidad de habitar cualquier tipo de viviendas o de construir en muy poco tiempo, o gente que construyó dúplex en este caso y los habilitó, entre comillas, sin especular, absolutamente sin especular, pero hay muchos que dicen que la conexión no estaría habilitada, que sería clandestina. Vaya uno a saber. Claro. ¿cierto? Claudio, de lo lo que primero... sí sabemos es que uno de los fallecidos es la persona que vino a trabajar del norte, que primero trabajó allí en un supermercado, y que después terminó trabajando en una empresa minera, que falleció con uno de sus hijos, aparentemente, y que la esposa es enfermera,
fíjense, este dato, es enfermera y en ese momento estaba trabajando. Claro. En ese momento estaba trabajando en el hospital de Perito Moreno, en el hospital distrital de Perito Moreno, Claudio, que claramente ha escuchás bien crecido vos? la comunidad en densidad de población, pero infraestructuramente no ha crecido para nada. Claro. Y coincido con la colega, con Ana Galindo, con este reclamo que le hacía, pues las cosas se hablan en el momento, entiendo que se hablan en caliente, ¿no? Claudio. Ese reclamo que le hacía al ministro de Seguridad, que el pueblo crece, pero el acompañamiento no, en infraestructura no. Perito es una localidad que supera los 10.000 habitantes y no tiene una terapia intensiva, chicos. Claro. No tiene una terapia intensiva. Claudio, consultarte además sobre esta descripción. No nos escucha, me parece, porque ya lo interrumpimos varias veces. ¿Nos escuchás, Claudio, o no? Sí, los escucho. Ok, ahí te habla Héctor. Si bien vos hiciste todo el detalle de cómo está la ciudad hoy en cuanto a y lo que falta en cuanto a dotarla de infraestructura para prevenir, qué sé yo, este tipo de cosas, ¿no? Que hoy tiene un solo cuartel de bomberos, ¿no? La ciudad. La unidad de bomberos número 12, exactamente. Y creo que la dotación de bomberos, la última autobomba que consiguió, se la derivó, fue a través de la minería y se la derivó directamente al aeropuerto, prestando funciones casi full time en el aeropuerto de Perito Moreno, ¿no? Pero vos imaginate, si entra un vuelo, esa autobomba tiene que estar en el aeropuerto, como lo veíamos anoche cuando llegaba el Pilatus, pero no puede atender algún otro tipo de contingencias que ocasionalmente puede ocurrir. Estos problemas ya vienen de años, ¿no? Esta falta, eso que vos bien decías, el crecimiento que ha tenido la localidad también hace necesario poner en prácticas estas políticas nuevas de dotar de mayores servicios a la ciudad. Totalmente, Nica, esto no es de ahora, claro. No es un reclamo a este gobierno. La minería estalló hace 15 años o más en la localidad y se veía el progreso que tenía, pero bueno, no los distintos gobiernos que pasaron no pudieron estar a la altura de las circunstancias y ir acompañando ese crecimiento. Claro. Claudio, para que también podamos entender un poco, te escuchaba bien que vos decías el complejo donde fue este luctuoso hecho. ¿Hay en la localidad la provisión de gas es por garrafa o bien por gas que viene a una planta, ¿no? Que hay envasado? Exactamente, es mixto, Nica, es mixto. Hay red de gas, pero se abastece a través del GLP, a través de Zeppelin, que también se hizo chica. Como todos los servicios, no alcanzan, desbordados absolutamente. Entonces hay algunos que utilizan el viejo cilindro, creo, de 45 kilos, ¿viste? De las estancias. El cilindro que usábamos nosotros para calefaccionarnos en la década del 80, ¿no? Hasta que en los 90 llegó la red de gas, pero llegó la red de gas en los 90 y ahí quedó. O sea, el gas natural, como lo tenemos acá en Río Gallegos, por ejemplo, a la zona de la cordillera, Perito, Los Antiguos, Lago Posadas, no ha llegado. Entonces se utiliza red de gas, pero a través del GLP, que dicho sea paso, es carísimo. Es carísimo, claro. Claudio, sabés que toda la gente de Perito está siendo muy demandada y hay una alta autoridad que nos dice que nos puede atender ahora en breve. Te hacemos la última pregunta y desde ya gracias por este panorama. Vos siendo de allí, teniendo a tu familia allí, tenés una percepción y una cercanía que es muy ilustrativa para nosotros y para nuestros oyentes aquí en Río Gallegos. Es muy común para ustedes en Perito viajar muchos kilómetros para atenderse en un médico. Eso digo hacia el contexto, ¿no? Las Heras está muy lejos. ¿Cuánto están? ¿250 kilómetros de Las Heras? Digo, los derivados están en Las Heras y en Caleta. 170 kilómetros, a 250 de Pico Truncado y a 320 más o menos de Caleta Oribe. Claro, lo más cerca 170 kilómetros. Según el grado de urgencia es Perito, Caleta, Comodoro y Buenos Aires. Pero ya te digo, el hospital no está a la altura de las circunstancias ni de profesionales. O sea, en Perito es común
tener que irte a Comodoro a hacerte una tomografía, por ejemplo, lo más mínimo, no es raro. E incluso hasta nacimiento. Sí, lo hablábamos. Recuerdo como anécdota, me acuerdo, y que la situación es muy similar, puede que haya mejorado un poco, pero es muy similar. Me acuerdo en el 2000, cuando llegó el siglo XXI, estábamos atentos todos los días al primer nacimiento del siglo y no nacían, claro, no nacían porque se iban a nacer a otro pueblo. A Caleta o a Comodoro. Claro. Y la situación no ha cambiado mucho, que digamos. Claro. Y es un reclamo permanente, la necesidad de contar con profesionales médicos puntualmente que atiendan ese diagnóstico en la localidad y no tener que derivarlos a las eras al mínimo y recorrer 170 kilómetros para que reciban una atención adecuada. Claudio, te agradecemos este rato para conversar y bueno, ustedes a través de la otra gestión en redes sociales, sobre todo en Facebook, que tienen muchos seguidores allí, bueno, van contando las noticias y las novedades, así que nosotros también estamos atentos. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes, sí estamos esperando información oficial, más que esta nota de los colegas de Multimedios Sensaciones, oficialmente no hay nada. Entiendo que están esperando la confirmación de las víctimas fatales para salir a dar números precisos. Claro, sí. Por otro lado, a la altura de las circunstancias, el gobierno de la provincia de Santa Cruz, tengo entendido que este fin de semana, este próximo domingo, se iba a realizar un telebingo especial desde Perito Moreno y entiendo que se ha suspendido. Seguramente después vendrá la confirmación oficial por parte de la presidenta de Lobos. Abrazo grande, chicos. Hasta el momento. Claudio Lobos, desde Río Gallegos, pero él es oriundo de Perito, tiene a su familia allí y bueno, lo que acontece. Brian, estoy leyéndote aquí en el WhatsApp, vos dale para adelante nomás, si llega a estar esa comunicación telefónica, desde ya que lo ponemos urgente en el aire. Me quedo por ahí pensando, ¿no? Pensaba justamente, hipótesis, ¿qué pudo haber pasado para que se desencadene tremenda tragedia? Bueno, lo que decía, ¿no? La zona en la que pasó lo que pasó, fue una zona alejada, unas casas recién construidas, bueno, ahí te sigo diciendo, pero digo, básicamente lo que quiero decir es como, posiblemente estemos hablando de tal vez alguna conexión medio precaria, ¿no? Claro. Y que tal vez ese pudo haber sido el desencadenante. Sí. Chicos, saben que está en línea de teléfono el doctor Héctor Tomanilo, él es director del Hospital de Perito Moreno. Doctor, gracias por atendernos, lo saludamos en Río Gallegos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Y acá estamos todavía choqueados. Doctor, mi nombre es Leandro, aquí estoy con mis compañeros Héctor y Rodrigo. Esta radio es Radio Nuevo Día y no le vamos a quitar mucho tiempo porque entendemos que están en una situación de no solo de conmoción, sino de muchísimo trabajo. Doctor, ¿puede darnos, de lo que esté en condiciones de confirmar, una especie de parte de prensa o parte médico de las últimas novedades? ¿Un panorama de cómo están las cosas a esta altura de la mañana? Mira, en Perito Moreno nos ha quedado un solo paciente internado que hoy estamos dándole de alta. Después, ayer derivamos 4 pacientes pediátricos al hospital de Caleta Olivia y un paciente adulto a la terapia del Hospital de las Heras, todos con quemaduras graves. ¿Qué tan graves, al menos lo que usted pudo evaluar, doctor? Me imagino que tanto en Caleta como en las Heras tienen un diagnóstico mucho más agudo a esta altura de la mañana y según cómo hayan pasado de la noche, pero ¿qué puede describirnos de esa gravedad de los 4 pacientes pediátricos y de la persona adulta? Claro, nosotros lo que hicimos fue asistirlos en la emergencia cumpliendo el protocolo de curación de quemados, como te decía, en la urgencia. De ahí en más ya fueron derivados y la evaluación posterior es la que va a dar más o menos un pronóstico estimado de cómo van a seguir estos chicos. Claro, y la persona que está por ser dada de alta, doctor, ¿qué nos puede contar de esa persona que está todavía internada allí en la localidad? Sí, una paciente que tuvo un traumatismo abdominal y un traumatismo de tórax, pero bueno, hemos hecho todos los estudios y no hemos encontrado patología más que los golpes.
Así que bueno, estaba sedada por el efecto, el estrés que le produjo la situación, así que bueno, ahora la estamos tratando de reponer de esa sedación como para poder darle de alta. Doctor, es la mamá de uno de los chiquitos que fue derivado a Caleta. ¿Son de ahí del complejo de dúplex, del complejo del mismo lugar de la explosión, quiero decir? Me imagino que por traumatismos, ¿qué fue? ¿Un derrumbe o la misma onda expansiva de lo que se sepa hasta el momento? Hubo un derrumbe del techo de los departamentos. Aquí mi compañero Héctor le suma preguntas, doctor. Doctor, muchísimas gracias sobre todo en este duro momento. Consultarle, ¿a qué hora tomaron ustedes conocimiento de este luctuoso hecho? Mira, aproximadamente serían alrededor de las 9:10, 9:15. 21:10, 21:15. Sí, claro, mire, lo ayuda a precisar, doctor, porque para ustedes no han descansado en toda la noche. La explosión fue 21:41. Hay una cámara de seguridad que muestra el momento de la explosión 21:41. Que usted se refería a las 10 de la noche. O sea, lo que pasa es que viajamos, a mí también me tocó viajar con un paciente, claro. Estamos sin dormir. Así claro. ¿Fue todo por tierra el traslado a la acera hacia Caleta, doctor? Todo por tierra, sí. Doctor, no le queremos quitar mucho más tiempo, le agradecemos enormemente que haya tenido esta deferencia, porque sabemos que tiene una mañana muy, muy difícil allí en la localidad de Perito Moreno. Entonces, queda una persona... Con la contención, claro. Sobre todo con la contención de los familiares. ¿No? Exacto. Claro. Exacto. Doctor, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor. Hasta luego. Hasta otro momento. Bueno, es terrible lo que está pasando en Perito Moreno. Es absolutamente elocuente en este testimonio que en estos 5 minutos nos da el doctor Héctor Tomanilo. Se llama él. Sí. Es director del hospital. Bueno, lo bueno dentro de la desgracia. Pediátricos. 4 derivados pediátricos. Así es. Lo que está, la información que está actualizada en nuestra web es certera, digo, porque siempre hay un margen de error en estos casos. Lo lógico de cómo está desbordado todo, ¿cierto? Pero fíjense ustedes, chicos, los 4 pacientes pediátricos están en Caleta Olivia con quemaduras graves, esto es lo que dice el doctor, y una mujer en Las Heras en terapia intensiva, también con quemaduras. Y la mujer que está por ser dada de alta, que tuvo una serie de traumatismos por el derrumbe del techo, es la mamá de uno de los chicos, en este caso que está internado en Caleta. Y sin ser uno médico, simplemente haciendo coberturas periodísticas, y uno más o menos algunos rudimentos aprende, cuando suceden quemaduras graves, se sabe que son cuadros muy complejos y que tienen un seguimiento muy, muy al detalle para ver su evolución, ¿cierto? En general, cuando las personas, espero no meter la pata, pero cuando una persona tiene el 70% de su cuerpo comprometido, en general son los casos que terminan siendo letales, en un altísimo porcentaje. Acá lo que se sabe hasta el momento, entonces, entre 4 niños, ¿no? O adolescentes, si son pediátricos son chicos. Sí, son Supongamos que son adolescentes, algunos ya lo sabremos, pero son chicos y chicas. Más una persona adulta, una mujer, se sabe hasta ahora que son quemaduras de carácter grave. Cierro con esto por mi parte y lo que quieran decir, chicos. Hay una foto, esto es como para hacernos una idea simplemente, la foto del antes y el después que han publicado los colegas de la otra gestión. Hay un registro de Google Maps, vieron que el Google Street View va tomando imágenes de todas las ciudades. Y es de marzo de este año, es decir, es muy reciente la fotografía del conjunto de dúplex que nosotros ya hemos compartido en YouTube, y simplemente cierro con esto. Por supuesto que primero se atiende la urgencia y después se atienden las causas. Y por supuesto en el medio si hay que cortar protocolos de rigor de cortar el gas en la zona y ese tipo de cosas, o de los peligros de derrumbe, que por supuesto que eso se está trabajando seguramente ya desde la luz, desde la salida del sol esta mañana, ¿no? Pero si uno mira en esto que Claudio describía como una zona nueva del pueblo, es una calle de tierra con una laguna llena de agua, podría ser cualquier barrio de gallegos de los nuevitos o no tanto, y de hecho el conjunto de departamentos es bastante pequeño. Justo hay un paredón que interrumpe la visión desde el Google Street View, pero se llegan a ver, si son 3 o 4 departamentos, son bastante pequeños.
Yo diría. Y lo que se ve en el incendio son 4, ¿no? Sí. Creo que son 4. A no ser que 4 por los ventanales. Claro, a no ser que uno sea un superior. poquito más grande, supongamos que son 3. Y claro, la explosión es en uno de ellos, es lo que se ve en las imágenes del incendio, pero si esto se sintió 500 metros a la redonda, todos estos departamentos han sido afectados, digo, por el golpe, por el estruendo, ¿cierto? De hecho, se nota que son nuevos, no solo porque la zona tiene, fíjense, ladrillo a la vista sin revocar y las paredes del propio conjunto de departamentos... Te corrijo, bloques, no ladrillo, bloques. La construcción es de bloques. La de bloques de cemento. Claro, pero digo, ¿viste que hay un paredón de ladrillo a la vista? Ahí enfrente. El ladrillo block. Claro, ¿viste? Te das cuenta que es todo nuevo, relativamente nuevo. Así como para hacer una descripción al público que está en FM y no nos está viendo en YouTube. A modo de cierre de lo que llegamos a ver de todo esto. Me quedo también con lo que decía sobre el lugar, con lo que decía Claudio, ¿no? Y con esa hipótesis de la causa, ¿no? Que quizás el lugar y lo que decía Rodri al final también, de la conexión de gas, que es por donde pasa o uno prevé o intuye que fue la explosión, ¿no? Originada, ¿no? Sí, una cosa realmente, dantesca. Y el testimonio del doctor hasta daba cosa quitarle tiempos para las preguntas, ¿no? No habiendo dormido toda la noche, habiendo viajado. Dije mal, yo dije 250, claro, para 250 es para llegar a Truncado, Caleta y Comodoro. Pero fíjate, lo más cerca que tenés es 170 kilómetros. Sí, que es Las Heras. Claro, es Las Heras. Es una eternidad de distancia en este contexto, ¿cierto? Entonces, el trabajo ha sido realmente toda la noche. 11 de la mañana, 39 minutos. Abrimos la ventana para ver cómo está el clima en la capital de la provincia de Santa Cruz en esta jornada de lunes. Lunes 11 de mayo, día del himno nacional. A pocos días también de la semana de mayo. Acompañándote, como siempre, en la 100.9, haciéndote la gamba, ya sea que estás laburando, que estás yendo al laburo, llevando, trayendo a los chicos del colegio. Siempre estamos acá con vos. En la 100.9, desde las 9:30 hasta las 12:30, todos los días, acompañándote. 6 grados, la temperatura, el cielo está mayormente nublado, la máxima para hoy será de 7 grados, la mínima de 1, en una semana que va a ser tan fresca como la anterior, aunque afortunadamente con menos lluvias. Tan bueno o malo, qué sé yo, la tristeza es un vaso que también se desfondó. Ese día que al tuntún la gambeteó, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos, murga murguera, bajo tu cielo estrellado, se agita la melena, llévame con vos, Guato Carata. Sangre en las manos, Guato Carata, que sangre en las manos, Guato Carata, que sangre en las manos, Guato Carata, que... Hola chicos, buen día, por fin un poco de sol y calma con la lluvia. Y chicos, yo si tuviera un ticket para viajar, ya sea al pasado, al presente o al futuro, viajaría al pasado. Trataría de no cometer los mismos errores para que mi futuro sea mejor. Sí, viajaría al pasado. Eso sí, trataría de solucionar o arreglar equivocaciones que por ahí uno ha cometido, errores que no volvería a cometer, entonces sí trataría de solucionar eso. Sí, al pasado. Gladys 886. Si tuvieras un único ticket de ida y vuelta en la máquina del tiempo de Arriba el Día, ¿qué elegirías? ¿Viajar al pasado, como Gladys,
para anticiparse, para alertarse, para no cometer algún error tal vez? ¿O te irías al futuro para volver y decir, che, mirá que es por acá o es por allá? Para fijarte que sale en el Kini 6 el domingo. ¿Qué sé yo? 15.51, 60.51, vos sos el que define. Nosotros te damos el ticket, vos tenés que viajar. ¿A dónde vas? ¿Al futuro o al pasado? Como dijo Gladys recién, que te digo que me dejó pensando Gladys. Claro, uno pensaba de decir, bueno, viajar para participar de algún evento histórico o saber qué es lo que va a pasar en el futuro con tal cosa. Pero también uno puede hacer eso, que dice Gladys, es eso, el ticket es tuyo, vos hacés lo que quieras, ¿no? O sea, si podés viajar al pasado si querés y anticiparte y decir, che, no compres ese auto, no te conviene, no vendas el auto, no cambies la casa, no es el momento. Espera un poquito, escuchate, no te cases con ese hombre, con esa mujer. 15.51, 60.51, vos contanos a dónde irías y por qué, si al pasado o al futuro. Y si mandás un audio tenés doble chance para ganarte las porciones de Buen Apetito. Queremos escuchar tu historia al 15.51, 60.51. Diego dice, hola Diego, ¿cómo andás amigo? ¿Todo bien? Yo viajaría al pasado, cuando Boca salía campeón todos los años. Ja, 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 LPM, que significa la puta madre, básicamente. Diego, abrazo grande, querido, yo también. Qué partido el fin de semana. Después, en un ratito, si hay tiempo, creo que estaría bueno poder, aunque sea, repasar cómo han quedado las llaves del campeonato argentino. Porque de memoria. El fin de semana, dale, ahí hagamos un repaso por lo menos de los principales. Independiente quedó fuera con Rosario Central, perdió 3-1. Sí. Boca perdió 3-2 con Huracán en un partido que lo vi olvidable con dos jugadores más, cometiendo dos penales absolutamente infantiles por parte de Di Lolo, que de paso te cuento que fue convocado a la selección, y todo, con todo, y jugando de local y todo, perdió 3-2 con Huracán. Felicitaciones para el Chino Quirós y para todos los hinchas de Huracán. River ganó ayer. Sí, ganó desde el punto penal. Por penales. Empezó perdiéndolo, lo empató 2 veces, 2-2, y desde el punto penal venció a San Lorenzo. Gimnasia. Gimnasia Grima de la Plata se sacó un enorme peso, dio otro batacazo, como fue estas series. Sí. Venció por la mínima 1-0 en el Amalfitani, venció a Vélez. Racing ganó 1-0 de visitante en La Plata a Estudiantes. Sí. Otro batacazo, sí, el de Unión de Santa Fe, el Tatengue, venció en Mendoza a Independiente Rivadavia, a la Lepra mendocina, que había sido el equipo sensación y el equipo de mejor promedio. Lo venció 2-1, si no me equivoco, y lo dejó afuera de la pelea por el campeonato. Y en la otra llave, en el clásico cordobés, Belgrano Talleres, venció Belgrano 1-0. Hacía muchos cerca expulsados. Muchos expulsados, y hacía cerca de 20 años que no le ganaba Belgrano a Talleres, y sabor doble, lo dejó afuera al rival de toda la vida, y va a disputar la llave con Unión de Santa Fe. En otro de los partidos, Argentino Juniors ratificó su buen momento al vencer a Lanús. Las llaves de un lado, por ejemplo, Rosario Central ante Racing, o sea, Racing de local recibiendo Central. En la otra llave, River midiéndose a Gimnasia Grima La Plata. La otra llave, Belgrano recibiendo a Unión de Santa Fe, y Argentino Junior recibiendo al conjunto de y me falta una llave. Argentino Junior recibiendo a Huracán. El gracias. Che, un dato agrego con vos y sigo con los mensajes. Dale. Un dato nomás. El 24 de mayo la final. Domingo 24 de mayo, anótense que es la final, o sea, de acá, la semana que viene semifinal. ¿Estadio Madre de Ciudades, no? ¿Santiago del Estero o no? Se va a jugar en... Pues en los últimos años ha sido hoy, Ahí está todo el asunto de Tobillino, ¿no? Sí. Tobillino con negocios con Santiago del Estero. Ahora chequeamos el estadio. Bueno, Es que no es ahí, le cambiaron de sede. Es una ironía la tuya, ¿no? Sí, no,
pero en para Córdoba. Argentina. En Córdoba se hace, ¿no? En Córdoba, sí, estaba confirmado hace un tiempo que se hace en Córdoba. Porque final de Copa Argentina, todo, sí. todo ahí. Sí, final de futsal, El final de básquet, dice Juli, gracias. Claro. final de todo. Claro. Final de Newcom también. Claro, sí, Che, Fran manda un mensaje y dice: hola, che, quiero participar por las pastas. Fran, estás anotado, querido. Dice que que volvería al pasado él para meterse en el vestuario de Argentina al México 86 para escuchar la arenga del Diego contra los ingleses. Oh, qué momento ese, ¿no? Mamita, se me pone la piel de... Ey, por favor, qué lindo. Bueno, es buena esa, Fran, ¿eh? Ahora, le tenés que volver al pasado, pero tienen que dejar pasar al estadio. Podés volver al pasado y te dicen, no, che, mira, flaco, no sé, no puede pasarte. Y te fuiste a México al pedo, claro. No sé. Pero bueno, no, está bueno, ¿eh? Me gustó, Fran, querido, estás anotado, amigo. Silvia 302 dice, buen comienzo de semana, iría al futuro. Mirá vos, acá tenés una de las tuyas, Lean. Ella viajaría al futuro para ver cuál sería mi vida y volver al presente sabiendo qué debería ser y que no, el pasado ya fue. Me gusta, claro. Porque ¿qué sentido tiene la vida también? Como un poco así, ¿no? Digamos, si sabes lo que va a pasar es como no. Claro, su expectativa está en hacer las cosas bien en adelante, por eso prefiere viajar al futuro. Ok, bueno, ahí está Silvia 302, estás anotadísima. Muy buenos días, radio, dice Paulín 591, el amigo camionero. Me gustaría viajar al futuro, pero un futuro no muy lejano. Me gustaría viajar a hoy a la noche, disfrutando de esas pastitas con un buen tubito, dice. Esa siempre viene, abrazo grande, amigo querido, buena jornada para vos también, que se quiere llevar las pastas de buen apetito. Y bueno, hasta acá los mensajes, buen día, gente bella, dice Judith. Hola, Judith. Hola, Judith, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Judith, que nos enteramos la semana pasada, que es de la Cuenca, que vive en Gallegos, pero es de la Cuenca. Dice que coincide con Gladys, que ella viajaría al pasado para cambiar algunas decisiones. Ese mensaje de Gladys me habilita a en algún momento de esta semana, si me dan el ok y están de acuerdo, a abrir consigna con un tema que me parecía que está bueno, que es si tuviera la oportunidad de viajar al pasado solamente. Pero eso lo dejamos para otro día, ¿no? Está muy bien. ¿Qué cosas cambiarías? ¿O qué le dirías al Rodrigo o al Leandro o al Nica o al Gladys o a la Judith del presente? Bueno, eso lo dejamos para otro día. Hoy por hoy, entonces la consigna es al 1551 6051. Si tuvieras un ticket de ida y vuelta en la máquina del tiempo, ¿qué elegirías? ¿Viajar al pasado o viajar al futuro? ¿Por qué? Vos nos contás ya sea, puede ser ir a un concierto, puede ser, por ejemplo, no sé, a ir al Gallegos de mañana, a ver cómo está la ciudad dentro de 100 años. ¿Te imaginas? 2126, Gallegos 2126. ¿Quién te dice? Por ahí termina... No, está bien. Gallegos 2126. ¿Qué te reís? No me imagino autos. Viste que antes se decía que los autos iban a volar. No iba a haber problema que las casas estén rotas, nada. ¿Por ahí alguna promesa electoral no cumplida en 2126? No sé, alguna de esas locuras, ¿viste? No sé, claro. Terminar con el viento, por ejemplo. Claro. ¿Qué sé yo? El hijo de Brian iba a ser intendente. No. ¿Te imaginas? O Brian mismo, por ahí. 15, no sé si llegado, Brian. 1551 6051, abiertas las vías de comunicación entonces para participar al mediodía. Pasadita a las 12, hacemos el sorteo por las pastas de buen apetito. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio. Sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Se viene Expo Agencia 2026. La Fundación Agencia de Desarrollo celebra sus 20 años a lo grande. 2 días que concentran todo. Emprendedores y expositores,
Charlas de liderazgo, emprendedurismo y salud. Historias reales de esfuerzo, innovación y crecimiento. Energía, movimiento y futuro. Un evento que reúne a quienes hacen, crean y van por más, apostando al desarrollo local. Con la presencia especial de Mateo Salvato. Expo Agencia 2026. 5 y 6 de junio. Sumate. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buon appetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ve y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Wi 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Mar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25
1153. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario.
el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas, ve dentro no a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron. 11 de mayo, día del himno nacional argentino. Un día como hoy, casualmente, cumple años la persona que interpreta esta canción. 42 años cumple hoy Abel Pintos, cantante y compositor argentino, nacido un 11 de mayo del 84 en Bahía Blanca y crecido en Ingeniero White. Desde muy joven mostró talento musical, destacándose a los 7 años en una presentación escolar. Su carrera profesional comenzó a los 13 años con el álbum Para Cantar He Nacido, producido con el apoyo de el mismísimo León Gieco. A lo largo de su trayectoria ha fusionado el folclore argentino con el pop, consolidándose como uno de los artistas más populares del país. Abel Pintos cumple hoy, 11 de mayo, 42 años. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar, de solo vivir se trata mi vida. Hola, buen día. Yo volvería a esa tarde, esa mañana de martes, cuando en Medisur despedí a mi viejo, que se fue a Buenos Aires, y poder decir que los quería, agradecerle por todo. No se lo pude decir y fue algo que me quedó él falleció en el 90. Abrazo, gente, que anden bien. Porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz. 12:05 del mediodía. Hay mensajes que bueno, que claro, cuando uno piensa, ¿no? Tener ese superpoder de volver al pasado o irse al futuro. Cuando piensa en volver al pasado, inevitablemente algo se abre, ¿eh? Uno piensa, bueno, lo que cambiaría, pero también piensa las cosas que no dije, ¿no? Lo que no me animé a hacer también. O lo que no dije por X situación. Y bueno, escuchábamos el mensaje de René. Amigo René, un abrazo grande, gracias por abrir tu corazón y contarnos algo tan íntimo y personal, que bueno, estas consignas tienen un poco eso también, ¿no? Uno puede tomársela en chiste y reírse, divertirse, pero también a veces pasa que nos abre cositas, que tenemos guardadas y que las llevamos para siempre en la vida, esas pequeñas cicatrices, que bueno, que son parte un poco de historia de todos. 1551, 6051, buen día, dice Verónica 105, viajaría al futuro para ver si, escucha, para ver si voy a ser flaca, así largo la dieta y me dejo llevar, dice. Le está costando la dieta. Verónica 105, tenés que comer, como dice, escuché a muchos médicos decir lo mismo, hay que comer de todo un poquito. Sí, ahí está el problema. Si te gusta comer un poquito, ese es el punto. El tema, claro, el tema es difícil decir, bueno, ¿cuánto es un poquito? Claro. ¿No? Bueno, acá Andrea, anotamos a Vero, beso enorme, Vero querida. Andrea nos dice, Andrea 533, buena semana. Andrea siempre, ella atenta con las efemérides, dice, me gustaría viajar al pasado y ver qué pinta. Así.
No es Abel Pintos, no es Pinta, es Pintos. Ver qué Pintos sería, ¿no? Y ver Bueno, qué... perdón, fue un mal chiste el paso. Los de los chistes son ustedes y sobre todo Juli. Está bien. Es lo que hay. A mí me gustan los chistes pavotes. Son chistes pavotes, garpan esos chistes. Che, la consigna dice que le hizo acordar una serie que le gustaba mucho de su infancia, que se llamaba, a ver si la pronuncio bien, Viajeros, o en francés sería Voyagers. Sí. 40, La veía. se cumplen 44 años de su primer capítulo en el año 82. Sí, la veía. Nació. Eran dos personas, se Sí. transportaban en el tiempo y con una especie de brújula y que le indicaba una alerta y se transportaban desde la independencia de qué sé yo de Estados Unidos, que iba a pasar algo a George Washington y impedían eso. No, George, no lo hagas, George. Claro. Hechos históricos. Sí, hechos históricos. Estaba muy buena la serie esa. Ahí está, mirá qué bueno, mirá qué dato, qué sinopsis, nos tira la sinopsis acá. Hay un personaje, de hecho, que se llama igual que un personaje de un libro que acabo de terminar de leer, que se llama Phineas Fogg. Bueno, en este caso se llama Phineas Fogg, me parece, si no me equivoco, de La Vuelta al Mundo en 80 días, un libro de... Julio Verne. Julio Verne, gracias, amigo. Javi dice, buenos días, buenas, ¿cómo están? Acá tarde pero seguro, marcando el presente, muy bien, mi amigo. Media falta. Exactamente. Dice tarde o media falta, hermano. La próxima quedas libre. Los escuchaba por momentos porque estuve a 1000, pero estoy firme acompañando como siempre. Que tengan una excelente semana, dice Javi, le mandamos un abrazo enorme, que el viernes pasado se mandó un asadazo y yo no pude ir. Muy rico el asado de Javi, extraordinario asado del viernes a la noche de Javi Piat. Yo no pude probarlo, no tuve el, aparte lo hizo como al disco, ¿no? Al espiedo. Sí. Se dice espiedo, que me corrija él. Sí, era un disco Espiedo. que iba girando y girando y girando. La S es así, Espiedo, mira, está así bien. la S, escuchá. Piedo. Está De muy vuelta, bien. a ver, vuelta igual. Piedo. Ahí Espiedo está. me suena más italiano. Me suena más italiano. Está bien. Me suena más a pollo. Claro, Eso pollo al espiedo. espiedo. El pollo es lo que Había se fuma pollo igual. también, pero También. había carne roja. Carne roja, está bien. El pollo puede ser paraguayo, pueden ser flores. Dicen, se ríen por acá. Bueno, 15.51. No sé de lo que estás hablando. No sé, el pollo, está hablando del pollo. 15.51. Ya va a venir el pollo. 60.51. 15.51. Fue otro chiste, ¿eh? Fue bueno, hermano. El que no vio ocupas no lo entendió. Claro. El pollo sobrero puede ser también. Che, mensaje por acá pollo viñola. de María. Bueno, ahí está, María dice, buen día, amigos. Estaba escuchando el pollo viñolo también. Estaba escuchando la radio y ahora vamos a ponernos serios un segundito porque el mensaje va referido justamente a la tragedia de Perito Moreno, en la que murieron 3 personas, entre ellos un bebé. María dice, estaba escuchando la radio y realmente es una tragedia lo que pasó en Perito. No solo hay que reforzar el sistema de salud, acá en Gallegos 1 o 2 ambulancias están en condiciones, más allá de que hay un montón afuera del hospital, las restantes funcionan para pasear, dice. También trabajar en la concientización de la gente, sobre todo estando tan cerca del invierno y sabiendo todo lo que eso implica. Es fundamental tomar recaudos con el tema del gas. Revisar y limpiar los calefactores por gasistas matriculados, controlar las ventilaciones y extremar los cuidados para evitar este tipo de situaciones, dice María, le mandamos un beso grande. Bueno, una de las hipótesis, entre comillas, porque todavía no hay información oficial respecto a qué pudo haber pasado. El origen de la explosión. El origen de la explosión, pero bueno, hablamos de una casa recientemente construida y lo primero que a uno se le viene a la mente es... Bueno, pudo haber sido tal vez una conexión precaria, una falta de revisión por parte de algún gasista matriculado. Todavía no se sabe, pero bueno, le mandamos un beso grande a María que nos manda un mensaje. Está bueno lo que dice, es cierto, es todo muy real lo que nos cuenta. Chicos, nos quedan 20 minutos de aire y un montón de cosas y trataremos de cumplir con todas. Desde cosas amables y que están buenísimas. Hago un adelanto muy breve. Desde hoy falta un mes para el Mundial. Sí. Y Nica, hoy empieza tu columna. En un Cortita, rato, cuando tenete quieras. la mano que está tengo- bueno para distender. La tengo acá y ahí en el... Hablando de doble machete. Perito, tenés un machete a mano, está muy bien. Hablando de Perito Moreno, Sí. hay dos partes de... Médicos. Partes médicos actualizados, enseguida los comentamos. Y sepan disculpar la demora de lectura de mensajes al aire, pero ustedes saben que fue un programa de características singulares y estuvimos muy abocados a ir contando todo lo que iba sucediendo. René nos apunta, buen día, que tengan un buen arranque de semana, una buena semanita. Mirá lo que me llegó de gas, nos apunta René. Lo voy a relatar, ustedes pueden verlo en YouTube, pero quienes están en FM tienen la captura de pantalla del mail que te llega de Camusi.
y le llegaron 304.000 pesos de gas. No. Vencidas el pasado 3 de mayo y de hecho tiene ya para el 2 de junio, vieron que está están los periodo 1 y periodo 2, entre la vencida y la que tiene que pagar tiene $500,000 de pesos. Se le vencieron 304.000 pesos y se le vencen ahora en junio 202.000. Ahí está mira esta imagen. Ahí lo estamos viendo. 506.000 pesos para pagar. $500,000 de pesos entre 2 boletas de gas. Y bueno, está absolutamente sorprendido el oyente, que es quien recién participó de la consigna, creo, pero esto él lo había mandado más temprano. Y bueno, atentos a lo que nos llegue, ¿cierto? De factura de luz y de gas. Sé, Rodri, que vos venís siguiendo. En cuanto haya novedades esta semana, lo vamos a poner en el aire. Sí. ¿Qué va a pasar con el subsidio al gas en la Patagonia por medidas del Gobierno Nacional a través del Congreso de la Nación? Sí. Estaremos muy atentos. Tema de agenda de la semana. Para el gobierno le importa mucho que salga eso en el Congreso de la Nación. El asunto es ver qué pasa aquí en la zona fría, ¿no? En la zona fría, bueno, este es un botón de muestra. $500,000 de pesos en 2 boletas de gas es realmente un dineral. Gracias, René, por el apunte. Y bueno, y ya de hecho tiene una factura vencida porque no la puede pagar. Una cosa realmente preocupante. ¿Qué sigue, no? Después de una factura vencida, la quita del medidor. O sea, uno supone. Esperemos que no, obviamente. Hubo mucha quita de medidor de Camusi. Incluso Servicios Públicos también en los últimos años ha estado más riguroso. Si debes 2 periodos, sonaste. Días atrás se presentó un proyecto para... incluso creo que el propio gobernador habló sobre la posibilidad de solicitar que no se saquen los medidores de caso de gas, ¿no? Claro. Bueno, veremos, ¿no? Porque Camusi tiene concesionado el servicio y bueno, veremos qué pasa. Sí, ha habido, no es el primer año, ya esto viene de varios años consecutivos, pero claro, sabemos que el contexto es de una pérdida de poder adquisitivo terrible a esta altura. La gente está cobrando 0 pesos el 1 del mes. Entonces, claro, esto no hace otra cosa que empeorar el panorama. Buen día, chicos. Qué tragedia lo de Perito Moreno. ¿Saben si hay algún número o alguien que esté organizando una colecta? Pregunta Alejandra. No, Alejandra, por el momento no. Y en verdad, es cierto que se rompieron vidrios y un montón de cosas, pero la descripción que nos llega de distintas formas no hace pensar que ese tipo de urgencias, ponerle a alguien que necesite ropa o lo que sea, no esté resuelta. El municipio ha puesto, vieron, un albergue y todo un dispositivo de primera necesidad y parece que toda esa urgencia está salvada. Y ahora lo más terrible, bueno, es ver si hay riesgo estructural en las viviendas afectadas y en la zona por la onda expansiva. Bueno, por supuesto, conocer el origen de cómo se dio esta explosión, pero enseguida vamos a leer el parte de prensa del parte médico, que la verdad es terrible. Sí, enseguida lo vamos a leer. Una sociedad chica también, no pensaba en eso. Digo, claro, 10.000 habitantes, nos decía Claudio Logos. 10.000 habitantes, es una sociedad muy chica y esto es una tragedia que impacta en todos. O sea, de hecho vos escuchabas recién ahí si no escuché mal, corregime, porque tal vez escuché mal porque estaba escuchando como de refilón, pero decía que la enfermera del hospital... Sí, claro. Lo contaba Nica, esposa de uno de los hombres que fue víctima de la explosión. Y sí, es un... ¿Y su hijo estaba ahí? Claro, exacto. También. Bueno, ahora vamos a ver el parte médico. Ahí tiene mucho Estaba detalle. prestando servicio la señora. Pero claro, estaba trabajando. Esto que decís vos, escucharlo hablar al médico también, que terrible, habló. ¿cómo estaba ese hombre? ¿Escuchaste la voz del médico? Sí, por eso no lo quisimos molestar mucho más, porque viste cuando decís se notaba que estaba suficiente. Angustiado. Gracias por atendernos y lo que pudo precisar, pero una situación... La asistencia psicológica. Claro, humanamente que lo supera a todos, ¿no? Y que por supuesto son profesionales y con nivel de responsabilidad. Un director tiene una responsabilidad, llamémoslo político institucional. Y bueno, y tiene que responder lo mejor que puede, y se notó mucho eso en ese breve testimonio al aire. Chicos, yo le tengo mucho respeto al gas, a la luz. Hay que prever, hay que controlar, hay que limpiar los artefactos. Sí. Y no hay infraestructura para enfrentar estos casos. Comenta por otra parte Alicia, le mandamos un beso a Alicia, que hace otra pregunta acerca de colores preferidos, pero dice que no lo vea Leandro, y lo estoy viendo, Alicia, te hicimos trampa. Después te respondo esa pregunta. Y nos reenvían paro de 96, un flyer, paro de 96 horas de ATE, desde el martes al viernes, paro de 96 horas de ATE. Vamos a tratar de hacer un popurrí. Vos anda poniéndolo en YouTube nomás, Rodri. Nos mandaban hace una hora atrás fotografías de la reunión. No es una paritaria salarial, pero se acuerdan que Adosaki y Amet iban a ser recibidos
el sábado, que se suspendió. ¿Se suspendió? Se pasó para hoy. ¿Se acuerdan que el viernes renunció el ministro de Trabajo, no? En realidad el gobernador lo echó al mediodía, lo comentamos en vivo y en directo a las 12:05. Bueno, el Paralelo Mata. A Juan Mata, claro, el hombre que cobraba... Paralelo Mata, ¿no? Claro, cobraba varios sueldos. En las fotografías que nos apuntan desde la producción de nuestro programa, se ve a la ministra Elmiger, al jefe de gabinete... Está el gabinete a pleno, podríamos decir, porque está en la cabecera de la mesa Iris Rasgido. Al lado está el segundo de Trabajo, Aravena, que siempre me equivoco su nombre. Vieron que el gobernador ya tuvo 3 ministros de Trabajo. A Julio Gutiérrez, que lo echó después del episodio de las armas en su casa, aquellos muchachos que chocaron y entraron con armas a su casa hace 1 año y medio atrás. Bueno, a Julio Gutiérrez lo echó, después vino Verbes, y después de Verbes, que pasó a Economía, vino Juan Mata, que lo acaba de echar el último viernes porque el señor cobraba varios sueldos, de la UOCRA, de una petrolera y de ministro. Bueno, eso fue el viernes al mediodía. Claro, la reunión del sábado con los gremios docentes se pospuso para hoy, y al lado de Iris Rasgido está a su izquierda María Belén Elmiger, pero a su derecha está Aravena, que es el segundo, o sea, es el sobreviviente en términos de estar en funciones. Él está desde que estaba Julio Gutiérrez. Y a uno y otro lado de la mesa se puede ver a la cúpula de ADOSAC y de AMET. Así que bueno, veremos que se sacan limpio desde ahí. El Congreso ADOSAC no votó paro este fin de semana, sí que va a participar de la marcha universitaria que se hace mañana. Mañana es la marcha federal de las universidades. Recordemos que en abril de 2024 fue la primera gran marcha en defensa de la universidad pública. Ahora es porque se cumpla el financiamiento que fue sancionado por ley, insistido por ley en el Congreso de la Nación, y bueno, esto ha sido desobedecido por el gobierno de Milei. ADOSAC, ¿qué votó en el Congreso? Ir mañana a la marcha federal, pero ojo, ¿por qué no votaron paro? Porque están esperando esta reunión que se está haciendo ahora. Si ATE fue 96 horas de paro y ADOSAC viene haciendo 72, es decir, ATE va 4 días al paro y ADOSAC viene haciendo 3, ojo que lo que pase hoy en esa reunión que se está haciendo ahora puede ser definitorio de lo que defina un congreso extraordinario de ADOSAC, que bueno, el tema 1 cantado es el aumento salarial y después el descuento de los días de paro, ¿no? Bueno, voy medio a los trotes, pero tratando de cumplir con todos. Febrero y marzo llegué a pagar, nos dice René, y con esto cierro mensajes así medio del trotecito. Febrero y marzo llegué a pagar entre los 2 meses 934.000 pesos de gas, nos apunta el oyente. Camusi te saca el medidor, después para volver a ponerlo tenés que mandar todo vía mail, pagar a un matriculado para ver si no tiene pérdida. En total le salió 300.000 pesos que tiene que pagar en 2 veces para que lo habiliten. Bueno, esto es de locos, son números realmente exorbitantes. Bueno, nada, René, ¿qué decir, no? ¿Qué impotencia queda? Qué impotencia. Por lo pronto, gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, vos sabés que volviendo a la agenda del fin de semana, agenda de la política, agenda de gobierno, brevemente te hago un repaso para cerrar, en realidad para concluir o para darle continuidad al tema Adorni, la causa por enriquecimiento ilícito de Adorni, que el fin de semana se conoció que la justicia también detectó operaciones con criptomonedas del jefe de gabinete. Operaciones que se detectaron en plataformas digitales, hechas en 2024, que no fueron declaradas, al parecer, en la última declaración jurada, y que se suma a lo no declarado en bienes, en servicios, en la compra de bienes, en remodelaciones y demás, viajes, y todo lo que se conoció a lo largo de la semana pasada. Entonces, la Fiscalía, a cargo de Policita, que es el fiscal que está investigando, que está llevando las pruebas a la justicia, está inspeccionando la trazabilidad de los activos digitales. ¿Qué significa esto? ¿De dónde sacó la plata? ¿Cómo la hizo ingresar al sistema? ¿Y hacia dónde fue la plata que Adorni no declaró en concepto de criptomoneda? Y no solamente, atención con esto, la justicia no solamente está mirando las cuentas del jefe de gabinete, sino que también está mirando las de su pareja, las de Bettina Angeletti, que también tiene criptomonedas. ¿Qué hicieron? Mandaron el fin de semana, y esto fue tapa del diario Clarín el domingo, y ahí te hago la tapa, que es esas tapas golpeadoras de Clarín del domingo. Mandaron un pedido, oficios judiciales a Mercado Pago, Brubank, Openbank, todas las plataformas digitales, pidiendo informes detallados para saber qué pasó con esa plata, de cuánta plata estamos hablando y demás. No se conoció el monto, no se conocieron las fechas, eso no. Pero bueno, sigue siendo todavía un misterio, digamos, cómo hizo Adorni cómo hace Adorni
para seguir sumando bienes y dinero a su nombre, siendo que cuando llegó al gobierno tenía declarada una suma que no superaba los $76.000 aproximadamente, ¿no? Y hoy estamos hablando de que es un tipo que ha gastado a lo largo de un año y medio, por lo que se calcula hasta ahora, según la investigación, sin encontrar o sin haber dado explicaciones aún, más de, o casi $1 millón, $800.000 aproximadamente. Así es. Así que, pero te digo el dato. El dato es, ¿qué va a pasar con Adorni? ¿Viste? Porque Milei lo venía bancando, venía diciendo, che, tranquilo que Adorni iba a presentar los números, no sé qué. Bueno, el dato de esta columna es, Adorni no tiene la declaración jurada lista y no se va a presentar hasta que terminen las declaraciones en la justicia. Claro, desde el gobierno no confían, no saben, digamos, hasta qué punto puede llegar a aparecerle algo a Adorni nuevo, algo que complique la situación. Entonces Adorni no se quiere adelantar, porque no sea cosa que llene la declaración jurada y que de repente aparezca algo más. Exactamente, y aparezca y salte algo más. Después está el otro capítulo que, bueno, resumido, déjame que lo cierre nomás, que también forma parte de la historia del fin de semana, es que las internas en el gobierno están chocando con los reclamos para que la política se ordene. O sea, las internas, hablo de el PRO, que el fin de semana lanzó un comunicado firmado por el expresidente Mauricio Macri. Está más que claro que la relación entre Milei y Macri está muy mal. Y él, para resumirlo, es mucho más extenso, pero solamente para que se den una idea, digamos, de por dónde viene la mano y cómo es la interna política entre el PRO y la Libertad Avanza. Este informe, o mejor dicho, este comunicado tiene como una de sus frases más destacadas que acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal. Dice, el gobierno tiene dos enemigos, dice, el populismo por un lado, pero también tiene como enemigos a los que frenan el cambio desde adentro, pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. Es un poco el contexto hoy, la interna política del gobierno, post Adorni Gate, mientras se siguen conociendo más detalles de plata que va apareciendo en una semana, que para el gobierno es muy importante políticamente, porque mañana hay reunión a las 2 de la tarde en Casa de Gobierno, se va a tratar descongelamiento de las tarifas de trenes y de colectivos en Buenos Aires, que es súper importante. El fin del congelamiento de los combustibles, que termina el viernes. Tema y que no fue tal, ¿no? Porque hubo aumentos en los últimos 10 días, era por 45, pero no llegaron a 30. Y no llegó. Y otro tema también va a ser que el gobierno, yo creo que va a pesar más que otras marchas esta vez, la de mañana 12 de mayo, que es la marcha federal para que exigir al gobierno que cumpla la orden de la justicia del financiamiento universitario, la ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso. Así es. Bueno, gracias Ernesto, que hablando de efemérides del día de la fecha, nos apunta que el 11 de mayo de 1963 fallecía en la ciudad de Punta Arenas Antonio Soto Canalejo, más conocido como el gallego Antonio Soto, el líder máximo de la huelga de la Patagonia Rebelde, conocida popularmente como la Patagonia Rebelde, que terminó en tragedia y en fusilamientos por parte del Estado Nacional, ¿cierto? El entonces aquí en el territorio nacional de Santa Cruz. El gallego Soto moría un día como hoy, 11 de mayo de 1963, allí en Punta Arenas. Hola chicos, buen programa. De la reunión de la subcomisión laboral docente que se transmitió, se puede deducir que en pocas horas tendremos novedades sobre la continuidad del plan de lucha, nos dice Romina. Claro, como diciendo, no ha habido respuestas muy positivas y se viene un nuevo paro docente. Y a todo esto está la ganadora del último viernes de la pizza y la cerveza nosotros cerramos la semana con pizza y cerveza y nos mandaron las fotos, Rodri, ¿cierto? Es un súper primer plano de la picada y un súper primer plano de la cerveza que ganó Natalia, así que ustedes lo van a ver en YouTube. Bueno, pudo degustarlo el fin de semana. Si les parece, chicos, para cerrar con algo más amable, Nica, enseguida comentamos lo del Mundial, que hoy es el capítulo 1, ¿eh? Tenés 30 capítulos por delante, porque falta un mes. Sí, vamos a ver si llegamos. Confiemos en que sí. Confiemos en que sí. Bueno, esto que vamos a comentar ahora es de veras muy duro. Es la información actualizada, información del gobierno de la provincia, del parte médico de lo sucedido anoche a las 10 menos 20 en la ciudad de Perito Moreno. Pacientes derivados. Los pacientes derivados son 5. Rocío Castañares y Sofía Castañares. Rocío tiene 8 añitos, Sofía tiene 12. Ellas están en el hospital de Caleta con quemaduras del 80%,
quemaduras tipo A y tipo B. Y leía recién brevemente que las A son superficiales y las B son de distinta magnitud y profundidad, pero es el 80% de tanto de Rocío como de Sofía, que tienen 8 y 12 añitos, bueno, comprometidos con quemaduras. Luego hay otra niña que se llama Mía Estrada, de 11 añitos, también está en Caleta, quemadura del 80%. Dylan Gómez, de 10 años, también en Caleta, con politraumatismo contuso cortante. ¿Qué sacamos en limpio de esto? El doctor Tomalino, el director del hospital, nos habló de 4 derivados en Caleta. Bueno, son ellos entre 8 y 12 años, 3 de ellos con el 80% del cuerpo quemado, 2 son hermanos, son hermanitas evidentemente, porque son Rocío y Sofía, del mismo apellido, Castañares, y uno de estos 4 niños tiene politraumatismo, no quemadura, sino politraumatismo contuso cortante. La persona de las Heras, de la cual nos habló el director del hospital, que nos dijo que era una paciente adulta, se trata de una mujer de 38 años, se llama Dayana Estrada, tiene el mismo apellido que Mía, tiene que ser la mamá de Mía. Está en las Heras con quemaduras del 80% de su cuerpo. En estas horas han sido dadas de alta al menos media docena de personas. Francisco Schutz, de 20 años, Carlos Ramos, de 29, Ricardo Cañas, de 40, Ignacio Martínez, de 39, Cristian González, de 41, Fabricio Flores, de 38 y Natalia Doroniuk, de 32. Fíjense que son todos adultos entre los 20 y 40 años, con distintas afecciones pero dados de alta, con disnea, cefaleas, es decir, por suerte, ¿no? Nada grave ante semejante panorama. Hay un paciente internado que tiene que ser la mujer de las que nos habló el doctor hace una hora atrás, que está internada en Perito y que le estaban por dar de alta también afortunadamente. Es una mujer de 30 años, se llama Soledad Gómez y bueno, tal como nos dijo el doctor, tiene traumatismos. Bueno, eso es lo que dice el parte médico. Esto está firmado por él, Héctor Tomalino, director del hospital. Esto es la información súper actualizada. Y se han dado a conocer en este último parte médico las identidades de las personas fallecidas. Son 3 víctimas fatales hasta el momento, ¿cierto? Franco Gómez, de 26 años, Jorge Balconte, de 30 y Gael Morales, de 2 meses de edad. Esto de que había un bebé fallecido, bueno, un bebé de 2 meses, Gael Morales, muerto, fallecido anoche en la explosión del complejo de dúplex de la ciudad de Perito Moreno, a las 10 menos 20 de la noche. El otro parte médico es bastante más general, de modo que está firmado por la ministra de Salud de la provincia, la doctora María Lorena Ross, un primer parte médico que tiene bastante detalle, pero enseguida, a continuación, firmado por el médico que tuvo en este tremendo panorama la gentileza de atendernos hace una hora atrás, 5 minutitos. Bueno, todo el detalle de lo acontecido allí. 3 víctimas fatales hasta el momento y 5 personas internadas, de los cuales 3, ¿cierto? Rocío, de 8 años, Sofía, de 12 y Mía, de 11 añitos, son a todas luces las personas, bueno, que están peleando por su vida. Y bueno, están allí en el hospital de Caleta siendo atendidas. Bueno, chicos, durísimo esto, realmente durísimo. Vamos a seguir mañana y a través de nuestra web, el Diario Nuevo Día, iremos actualizando la información y a través del trabajo de nuestros colegas, con fuera de contexto a las 15 horas, con Siempre Llegué Tarde, Laura Androne, que conduce ahora desde la 1. Por supuesto que estos temas tienen prioridad en nuestra agenda. Cielo parcialmente nublado en la capital de Santa Cruz, 7 grados la temperatura en este momento, 1 grado la mínima, 7 grados la temperatura actual, humedad 71% y el viento que sopla a 39 kilómetros por hora. Aquel solo ruido del dolor te hace crecer. Tengo fe, no sé qué, pero siempre vuelvo a creer. Y me quedé en aquello que a muchos hace bien. Verdes hojas y flores, hembras hermosas, que se despiertan en tu sangre, en tu mente una y otra vez. Hoy crucé el horizonte para ser más libre y vi que de mi existencia son los celos que entendí, la mitad la disfruté.
solo dormí, resistí, buscando así espejismos conocí. Pagué por ganar y no se cobra lo que perdí. Hoy que la vida es un gran vaso sin fondo, donde la muerte es lo más hondo que se... 12 del mediodía, 32 minutos. Para esta tarde se esperan vientos de aproximadamente 40 kilómetros por hora y ráfagas que van a oscilar entre los 60 y los 70, soplando del suroeste con una máxima de 7 grados. Lo que son las casualidades, quererlos reventar, porque escuchábamos un tema ahí de fondo y hoy es el cumpleaños del... ¿Quién canta? Hoy es el cumpleaños de Miguel Hansich, nos hace acordar o nos retrotrae a la memoria Hildo Gareca. Hoy cumpleaños Miguel. ¿Esto qué es? ¿Las trampas de Lili o el solista? ¿Qué tenés ahí en la consola, Brian? ¿Esto es Don Osvaldo? No era... Pero no es Miguel Hansich entonces. No era Miguel. No, le confundí la voz. Es verdad que es muy parecido, ¿sabes? Yo también pensé que era un tema de Miguel. Mirá. Bueno, hoy cumpleaños Miguel Hansich y estamos escuchando... Vos escuchás Don Osvaldo Ordori, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los muchachos de Don Osvaldo para el público que no está tan al tanto de ellos? Ex que tuvo varias bandas, ¿no? Casi Justicia Social, Claro. y el Don Osvaldo es la última. Actualmente su banda es Don Osvaldo, claro, antes fue CSG, Casi Justicia Social, no, CJS, que además es como una especie de super síntesis de Callejeros. Exactamente. Claro. Bueno, chicos... Primera columna, primer comentario a un mes del Mundial. A un mes del Mundial. ¿Ustedes sabían que el 13 de julio, el día 13 de julio comenzaba el primer Mundial de Fútbol? Un 13 de julio. Sí, del año 1930. Y la sede era Sudamérica, un país de Sudamérica, Uruguay, la ciudad capital, Montevideo, albergaría del 13, poquitos días duró, del 13 al 30 de julio. La FIFA decidió entregar la organización del torneo en conmemoración a que se llegaban a los 100 años del centenario de la jura de la primera constitución que tuvo Uruguay. No de la independencia, como se ha dicho erróneamente, sino la primera jura de la constitución de la República Oriental del Uruguay. Llega, ¿por qué después? En 1930, pero el fútbol nació antes, o había competencias antes. Y pasa que la FIFA nació allá a los albores del 900 y le costó organizarse y le costó aunar criterios, sobre todo con los que decían ser los creadores del fútbol moderno, ¿no? Los ingleses. Bueno, por eso se disputa el Mundial. Hubieron muchas candidaturas previas que quedaron en el camino, como la candidatura de Italia, de España y de Suecia. No la de Inglaterra, porque la Inglaterra todavía no se incorporaba a la FIFA, estaba en una isla, están en una isla, pero hablando mal y pronto, un poco aislado de todo este movimiento que se venía orquestando a nivel fútbol en Europa y en distintas partes del mundo. En este primer Mundial de Fútbol participaron 13 selecciones nacionales, 12 de ellas invitadas, más el organizador. Fueron todas invitadas, por ejemplo, por Sudamérica estuvo Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. Toda la región, casi toda Sudamérica. Sí, faltando Colombia, Ecuador y Venezuela. Claro, todos los que estábamos cerca de Uruguay fueron a ese Mundial. Fueron al Mundial. En Europa, ¿qué pasó? Jules Rimet era francés. Bueno, Francia, el presidente de la FIFA. Jules Rimet era presidente de la FIFA. Francia vino al Mundial y no encontraban otras selecciones que... No, el viaje muy largo. Uruguay pagaba el costo. Escúchame los tiempos. Uruguay pagaba el día a los jugadores que venían a disputar el Mundial y los costos del viaje. Ajá. Y la estadía, se hacía cargo de todo. Una vianda y dónde dormir. Vianda y dónde dormir, y también lo que viaticabas vos por tu día perdido de trabajo. Cerca de 20 días demoraba un viaje en barco hacia la lejana Montevideo. Llegaban acalambrados Y entrenaban en la, ¿cómo se dice? Arriba de los barcos. Claro. Por Europa participaron
Además de Francia, Bélgica, la República o el Reino de Yugoslavia y la República de Rumanía o Rumanía. Por América del Norte vino Estados Unidos y México. Y se abrió el Mundial con el partido un 13 de julio que no se abrió. Hubieron 3 sedes en este Mundial, ¿no? De las cuales quedan 2 hoy en pie. Este Mundial de Uruguay se jugó en el estadio mítico, el estadio más antiguo del mundo, que alberga mundiales, que es el mítico Centenario Montevideo. Después en el estadio Parque Central, que pertenece al Club Nacional de Fútbol, al Nacional de Uruguay, claro, que todavía está en pie, pero con otra forma, pues ese estadio se quemó. Y el estadio de Pocitos, un estadio que pertenecía al Club Peñarol, el otro grande de Uruguay, que desapareció a mediados de los años 40, llegando a los 50, desapareció el estadio de Pocitos, porque Peñarol se dedicó a jugar en el Estadio Centenario de Uruguay. 3 estadios. El primer partido se jugó en el estadio, decíamos, de Nacional de Montevideo, en el Gran Parque Central, como le dicen, y fue amenizado por el conjunto de Francia y México. Y el primer gol de los mundiales lo convirtió un francés, ya te voy a decir el nombre de apellido, Lucien Laurent. Es el hombre que tiene el tupé de haber anotado el primer gol en la historia de los mundiales. En la historia de los mundiales. ¿Qué tal? Con la cual, casualidad, debutó mal México. Comenzó perdiendo 4-1 con... Después los tuvimos de hijo nosotros, ¿no? Sí, estaban... No hay que escupir para arriba. Algún día nos van a ganar los mexicanos. Bueno, es cierto que, eso que vos decís... Suerte adversa. Hubieron 4 grupos en el Mundial. En el grupo 1 era el único que tenía 4 equipos. El resto tenían todos 3. En el grupo 1 estaba Argentina, Chile, Francia y México. En el grupo 2 estaba Bolivia. A Chile le invitaron de compromiso. Fueron todas invitaciones. Fueron todas invitaciones. Estaban al lado, no había clasificaciones. Claro. Sí, dijeron, viene Bolivia, viene Argentina. Bueno, no, en el grupo 2 estaba Bolivia, Brasil y Yugoslavia. En el grupo 3, Perú, Rumania y Ecuador. En el grupo 4, Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Decíamos que todos llegaron en barco. Muchas de las selecciones llegaron en buquebús, supongo, ¿no? Buquebús digo, el seleccionado argentino debería ir en buquebús. Algo parecido fue a el jugar. De la época, el buquebús de la época. Exacto. Una canoa grande. ¿Los chilenos también llegaron en barco? Los chilenos cruzaron la cordillera por tren. Ah, mira. Y hacia Buenos Aires, Mendoza, Buenos Aires, en tren, y de ahí cruzaron en barco hacia Montevideo. Ahí va. Hubo una selección que quiso estar, pero no pudo porque llegó tarde, perdió el barco. ¿Quién? Egipto. Mira, y venían de lejos. Tenían que cruzar todo el mar. Perdieron el barco, llegaron 2 días después al puerto de Génova, de donde partieron de París. La selección de Francia y Rumanía partieron desde el puerto francés de Marsella, y otras selecciones como Bélgica, Yugoslavia, partieron desde el puerto de Génova, en Italia, en el Conte Gran, y Bélgica. Ahí vino en el Conte Grande, Conte Verde, en ese barco vino la Copa del Mundo, vino Jules Rimet, el presidente de la FIFA, y vinieron los árbitros europeos. Está muy bien. ¿Y es verdad que hubo una selección que estuvo en duda? ¿Es si iban o no iban? ¿O no? No. ¿Irán? No. Los egipcios no llegaron, quizás son ellos, ¿no? No. Claro. ¿Irán? No estaba Irán, era Beltrán sería, ¿no? Claro. República de... No, era parte del Imperio Otomano. Irán en esos años. Ah, mira que años 30. Te pregunté un chiste y me respondiste en serio con un dato que no sabía. Mirá vos, mirá que interesante. Era parte del Imperio Otomano. Bueno, el Mundial era en otros tiempos, era una FIFA pobre, pero que comenzaba a recaudar, porque Uruguay pagaba todo. Claro. Tarasca. Sí.
olvídate, 100 años, había una bonanza exportadora de carne y de otros artículos de Uruguay hacia Europa. El goleador del torneo fue un argentino, Guillermo Stabile, jugó en Huracán, salió de Huracán, pasó por el Napoli Italia, el Genoa de Italia, el Stade Reims de Francia, entre los equipos, y la final se jugó con una particularidad. La final del mundo la jugaron Argentina y uruguayos. Uruguay venía de ser campeón olímpico en París 2024 y en Ámsterdam 1928, y Argentina pierde esa final en Ámsterdam con Uruguay, pero casualidad clasifica a la final del Mundial 2 años más tarde. Claro. No querían saber nada los uruguayos de tener a Argentina en la final. Bueno, hicieron todo, pero no pasó. ¿Cómo salió? Y ganó Uruguay 4-2. Esa final se jugó con 2 balones o con 2 pelotas. Una en el primer tiempo aportada por Argentina y en el segundo tiempo con Uruguay. Se fue ganando Argentina el primer tiempo 2-1. En el segundo tiempo lo dio vuelta Uruguay. Si hay algún paspado, no había 2 pelotas al mismo tiempo. No. Nadie Una pelota de fabricación Era uruguaya. exótico el fútbol entonces, Sí. Rudimentario, pero tampoco para tanto. Había las pelotas de tiento. Esas que llevaban un cordón. Meter un cabezazo, meter un cabezazo. Por eso usaban boina. Claro. Bueno, Ladrillo. a postillas de este primer mundial de fútbol que lo ganó Uruguay 4-2, y donde el goleador del torneo fue argentino, Guillermo Stabile. Primera columna de Héctor Nica Mancilla, que siempre saca de la galera mucha historia del fútbol, y hoy con apuntes, porque es una columna propiamente hecha. No sé si se dieron cuenta, hoy, 11 de mayo, falta un mes para el Mundial. Un mes para el Mundial. 12 del mediodía, 43 minutos, música de show, música de emoción, porque ha llegado el momento de sortear las pastas de Buon Appetito. Buon Appetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, que tiene para vos 2 porciones de pasta si participaste y nos dijiste en qué momento, o mejor dicho, si te diéramos un ticket para viajar para viajar en la máquina del tiempo, ¿a dónde irías? ¿Al pasado o al futuro? Bueno, vos jugaste, nos respondiste unos mensajitos más, vamos a sumar acá a un par de personas más. Nica, sumamos a Susi, que dice que ella volvería al pasado para ir a pescar con su papá. Mirá qué linda escena, ¿no? Pescar con el padre. Beso grande, Susi querida, gracias por contarnos. Estás anotada para el sorteo. Mariano 840 dice: buen día, Nica, Lea, Rodri. Volvería al pasado y sacaría de mi vida a alguien, dice. ¿Nunca les pasó, pregunta, nunca les pasó confiar y defender a alguien y que al final resultó ser una mierda? Claro, está hablando de un acto de traición, ¿no? Sí. ¿Les pasó, pregunto? Sí. ¿te pasó? Y más la gente a esta altura de la vida, digamos. Alguna vez en la vida te pasa, ¿no? Bueno, entonces Sí. nuestro oyente sacaría a esa persona de su vida. Volvería para sacarla. Mariano 840. Y no le daría el lugar que le dio, digamos, Claro. ¿no? Como que a veces pasa, uno se inmola por... Yo creo que le va a pasar, ¿sabes a quién le va a pasar eso? A más de uno le va a pasar. Como bueno, no, me iba a ir por las ramas y... Pará, yo te digo, Sí, a Milei con Adorni le va a pasar, digamos. ¿A quién? Está como en este No contexto. lo quería decir yo Sí. porque venía el mensaje del oyente, no quería asociar eso Claro. con la política, pero bueno, creo que le va a pasar eso. Alejandra dice: yo volvería al pasado para darle un último abrazo a mi vieja, dice Alejandra. Dice que volvería al pasado para darle un último abrazo a su mamá, decirle gracias y que siempre pienso en ella. Me dice Ale, le mandamos un beso grande. Bueno, viste lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que con estas consignas pasa eso, ¿no? Claro. Como que si te dieran la oportunidad, yo creo que hay un alto porcentaje de gente que elegiría más volver al pasado que ver lo que va a pasar en el futuro, Claro. ¿no? Como que siempre la nostalgia por todas las cosas que vivimos, por la gente que no está y demás, puede más que esa duda o esa cosa que te genera qué va a pasar, qué será el día de mañana, del mundo, qué sé yo. Pero hay una cosa que no hemos aclarado, que me parece importante. Vos te puedes viajar al pasado o de viajar al futuro, el ticket es de ida y vuelta. Tenés Claro. que volver al presente. Claro. Entonces digo,
lo que una cosa por ahí hay que tener para la próxima es ¿qué haces con lo que viste? Claro. Sumarlo a la consigna, Rodri. ¿Qué haces con lo que Y después la otra consigna, que es el que ha ido al pasado, que vaya al futuro, y el que ha ido al futuro ahora puede ir al pasado. Mañana le damos otro ticket para que de última, si quieren cambiar de opinión. Total, ese ejercicio de la imaginación, estos tickets son gratis. Exactamente. Che, bueno, todo muy rico, muy bonito, muy rico los sanguchitos, pero ha llegado el momento de hacer entonces el sorteo de las pastas. El sorteo de las pastas de Buen Apetito, 1:12 minutos en todo el país, 12:47. Enseguida llega Laura Andreone con Siempre Llegué Tarde. ¿Vos jugaste, David, que estás cruzando los dedos? David, que es oyente y está ahora con Brian, porque se ven los sábados en Patagonia Obrera, está cruzando los dedos porque él participó. Un adelanto muy breve, nos apuntan desde la dirección de Nuevo Día que va a haber gran sorteo mundial 2026, uno por semana hasta que comience el mundial. Participá y ganá. La mejor jugada se están informado el diario Nuevo Día y Radio Nuevo Día. Esto es un adelanto de la dirección, así que bueno, vamos a tener regalos mundialistas, muchachos. Qué bueno. Mañana los reforzamos con una nueva emisión de esto. Pero ya que falta un mes hoy, después de la columna de Nica, bueno, tiramos ahí un pase, un centro, a ver quién cabecea. Yo después les voy a contar, pero se los tiro hoy. ¿Ustedes sabían que en la historia de los mundiales hay buenas, lindas, de miserias humanas? Hay un jugador que jugó un mundial y que terminó siendo un delator y envió a campo de concentración a muchos jugadores, y entre ellos ex compañeros de una selección que no es la Argentina. Con todo gusto escuchamos esa historia. Mañana se las comento en las postillas del mundial. Señoras y señores, hecha a la venta concurso de Buen Apetito. Señoras y señores, ahora sí, el ganador o la ganadora de las porciones de pastas de Buen Apetito es... Uzi, ¿cómo? Susi es la ganadora. Sí, señor. Vamos, Susi, todavía. Buen provecho para vos. Ahí está, anotamos a Susi. Se llevó las pastas. ¿Sabes qué hice para tomar nota de quiénes van ganando y demás? Hice un Excel. Como está muy bien. Habíamos charlado el otro día. El viernes, después en la radio, dijimos, esto de que, bueno, puede haber gente que tiene suerte y gana 2 premios en una semana. Por ejemplo, ya ha pasado. De hecho, el año pasado, alguna vez nos pasó un oyente que ganó 2 veces en la misma semana. Sí. Es cierto que en los primeros sorteos no participaba tanta gente como ahora y tenían más chances. Aún así hay oyentes muy persistentes. Por todas esas razones tenemos un Excel. Entonces, Susi, que ganó ahora, Susi, seguí participando. Con todo cariño recibimos tu mensaje, pero vamos a hacer un seguimiento para que, bueno, que ganen otros, ¿no? Exactamente. Y además otra cosa, jugar a la quiniela. O sea, si saliste 2 veces acá, jugá a la quiniela, que en una de esas la pegas. Y un aviso interno. Ese Excel está en la descripción del grupo que tenemos interno de producción. Así que siempre se puede ir actualizando. El que quiere poner el nombre de quien gana, vamos poniéndolo. Está muy bien. ¿Qué decís? El primer nombre es de Susi, entonces. Susi, exactamente. 11 de mayo, ganadora del sorteo de las pastas de Buen Apetito. Déjame aclarar una cosa. Las pastas las podés retirar a partir de mañana porque hoy está cerrado. Buen Tenés que llevar el Excel. Nosotros te lo imprimimos. De martes a domingo tenés que ir con el documento. Es una broma, no había entendido nada. Corta la olla. Susi, mandá el DNI, los últimos 3 del DNI, no te olvides. Beso grande, Susi, felicitaciones. Conociendo a todos los hospitales de la provincia, funcionamiento, los insumos y los profesionales, esto nos apunta a Equeco. Se va a hacer todo lo humanamente posible en cuanto a la capacidad de atención profesional. Ojalá salga todo bien, buen lunes. Nos dice nuestro oyente, bueno, que por sus labores conoce los hospitales de la provincia. Y sí, eso sin duda es que se da por descontado, que es el esfuerzo humano, ¿no? Y el valor humano ante una tragedia como lo que ha sucedido en la ciudad de Perito Moreno y que ha atravesado nuestro programa en el día de hoy. Siendo las 12:50, ahora en 10 minutos, son los 10 minutos de recreo de nuestros compañeros. Brian, te saludo breve. Brian Álvarez, Rodi Poloni, que tengan buen refrigerio breve porque ya llega Laura Andreone desde las 13 horas. Saludamos a nuestro productor Sandro Díaz, Juli Quirós en el móvil, la redacción a pleno con lo que ha sido el fin de semana y esta mañana también. Y aquí junto a Rodrigo Redondo y Héctor Nica Mancilla, mi nombre es Leandro Dolan, hacemos Arriba el Día. Chicos, mañana 9:30 pasaditas nos encontramos, ¿les parece? Exacto. Mañana 9:30 de vuelta. Vístanse de verde otra vez con Arriba el Día en la 100.9 y no se vayan, quédense ahí porque viene Laura, la Pela Andreone, con Siempre Llegué Tarde desde la 1 de la tarde en vivo por la 100.9. Será hasta mañana.